Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos como invitado al arquitecto Omar Ortiz. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. No, pues muchas gracias por darte el tiempo, ¿verdad? De venir, de platicar. Porque pues, ¿desde cuánto nos conocemos? ¿Ya tienen? No, pues 2016 finales. Sí, 2016. 8 años. 8 años, ya es un chingo. Bueno, casi 9. A la verga. 8 años y medio. O sea, no sé, güey, pero ya me da cosa de hablar de... De tiempos. O sea, de tiempos de que superen 3 años. Y lo digas así como que bien tranqui. Sí, ya sé, no, hombre. Como que el concepto del tiempo ya se nos fue bien raro. Como, bueno, últimamente, no sé si a ti te ha tocado en Facebook, que se ha hecho muy recurrente estos memes de que cuando te dicen fue hace 20 años y piensas que fue en los 80 y es de que fue en el 2005, ¿no? O que alguien te dice, tengo 20 años y piensas que es del 2015 o algo así, pero en realidad es de mucho antes, ¿sabes? Y ahí te quedas de que, a la madre, el tiempo sigue volando. 2019 fue hace 6 años. ¿Y tú? A la madre. Sí, yo pensaba que fue ayer. Y de hecho es raro porque pues algo de todo el mundo, ya que pues todos pasamos por el tema de la pandemia, que prácticamente todos coinciden con que... Fue un time skip, haz de Sí, cuenta. exacto. O sea, que hubo gente que tal cual siente, bueno, yo también, que fueron como si esos 2 años no hubieran existido nunca. Entonces, ya he visto varios videos al respecto, que hablan como de que la mente de alguna forma intenta Suprimir. como compensar esa pérdida, ¿sabes? Fue algo muy extraño para todos. No te dio tiempo así de procesar bien todo lo que sucedió, entonces tú como que la misma mente ¿Te traiciona o qué? sí, o sea, te hace verlo como algo muy extraño porque fue muy repentino y no te dio tiempo de como procesarlo y no lo aceptas, o sea, es como esta parte de la aceptación, ¿no? Es que todo fue en chinga. Sí. Y digo, al menos a mí yo creo que relativamente bien me fue, pero pues ya ves que hubo gente que también perdió familiares, amigos, entonces yo creo que a ellos también como que eso les llevó a afectar aún más. Pero sí fue como muy repentino y drástico, entonces todos están todavía como procesándolo porque no hubo un tiempo, pero ahorita no tienes tiempo de procesarlo porque pues ya estás enfocado en otras cosas. Entonces se queda ahí como una especie de nube negra que no sabes ni qué rollo, porque obviamente pues todos teníamos metas o planes para ese tiempo. Por ejemplo, yo en mi caso pues coincidió con el último semestre de mi carrera, entonces pues yo tenía planes de, pues obviamente primero pues concretar la graduación. Ajá. En verano y luego entrar a trabajar, pero fue en estas fechas en las que hubo como una transición entre la nueva normalidad, ¿no? ¿Te acuerdas? Que de todas formas tenías que ir a todos lados con tu cubrebocas y sanitizante. Entonces, me acuerdo de las caretillas que te ponías sí. Y que estaban así. Ya sé. Y veías así como que todo distorsionado. Y luego sí me acuerdo que había gente, digo, está bien que la gente se cuide, pero sí había unas que así de que, o sea, la careta, el cubrebocas. Parecían los de Breaking Bad. Sí, y era raro, no sé, porque pues era algo que, digo, obviamente a lo largo de la historia ha sucedido muchas veces, pero al menos a mí pues no me ha tocado ver algo así, yo creo que pues a la mayoría de nosotros tampoco. Entonces, entiendo que fue pues una etapa muy oscura, si se le puede llamar, ¿no? Porque... Muy radical. Sí, porque fue una especie de transición forzada de la generación Z. Creo que ellos, sí, también yo creo que les afectó aún más, porque incluso más todavía no sé si todavía, según yo siguen siendo de los Gen Z, tipo los que ahorita están en prepa o así, o que están por terminar la prepa. Mi hermanito está en prepa y es generación Z todavía. Ajá. Y a ellos, según yo, les tocó también como un año a distancia. Y no sé, me pongo a pensar en ellos también porque pues es una etapa en la que haces como mucha relación social. Sí. Entonces, siento que ese tramo que hubo de pausa total en todo ese... Como que no hubo desarrollo interpersonal o como... Sí, intrapersonal. Ajá, como que toda esa dinámica se perdió
Y hubo gente, es más, o sea, hubo gente que ni siquiera tuvo su primer día de clases como debería de ser, ¿no? O sea, que te presentas cara a cara con tus amigos, conocidos, compañeros, no sé. Fíjate que, o sea, los que ahorita están en prepa, como tú dices, pues son generación Z. Pero, o sea, a mí todavía se me hace más cabrón las personas que en ese entonces apenas iban a entrar a prepa. Y duró 2 años la pandemia, entonces. Esos 2 años Sí. se perdieron toda la prepa. Sí, exacto. Y es cuando Hay- empiezas, o sea, en esa etapa es cuando empiezas a tener más libertades de que, oye, pues saliditas con, voy a ir con mis amigos al cine, voy a ir con mis amigos a comer. Claro, no es la gran mamá, digo, porque no generas económicamente nada y pues nada más lo que te puedan permitir tus papás, ¿verdad? Pero al final de cuentas esa etapa como que se traduce a más libertades y se perdieron esas libertades. Imagínate, no convives con prepa con nadie y luego llega la facultad y ahora sí tienes que escoger una carrera. O sea, a mí eso se me hace bien cabrón. También esa, o sea, la gente que estaba en su proceso de elegir la carrera y ya ves que pues bueno, lo tradicional era como ir personalmente a la universidad que te interesaba, informarte o así, incluso pues ya ves que hay prepas que organizan eh, pues sus grupos para llevarlos a pedir información. Empresas. Ok. No, en las prepas para las universidades. Digo, no sé si a ti te tocó, a mí sí, que te lleva, o sea, literalmente a todos los del último semestre los llevaban pues, en mi caso fue a la Autónoma de Nuevo León. Porque A la prepa era la FACPIA, autónoma. FACDIC, Sí. todos esos. Entonces ya ahí te dan de que tus folletitos, informes, que si en el auditorio te daban información de no sé qué. Pero pues, digo, eso obviamente te ayudaba a tomar a lo mejor una decisión. Pero pues a las personas que les tocó esa etapa no tuvieron ese proceso, según yo. Y pues qué cabrón, ¿no? O sea, si de por sí en situaciones normales el elegir una carrera ya es como una responsabilidad, porque pues... Y esa, sigues estando pendejo, esa, o sea, ¿qué acabas? Bueno, aquí en Nuevo León, a los 17 acabas la Hay gente que a los facultad. 16 termina la prepa. Sí, digo, porque sus papás cogieron antes o Ya se sé. les acomodó el palo. Sí. Entrar a los 16, por decir, mi carnal va a entrar a los 16. Y yo la verdad lo veo bien indeciso para todo. Sí. Y es como tú dices, oye, pues si de por sí estás güey, a esa edad, no sabes ni qué escoger y luego todavía no te dan como que Ni una elegir. medio orientación, así como las que te tocó a ti. Aunque a ti, tú no entraste a FARC de volada, ¿no? Primero entraste a dónde. Sí, primero estuve en Ciencias Biológicas. Que de hecho, Facultad de Ciencias Biológicas. Ok. Sí, porque me llamó la atención. Digo, a mí desde niño siempre me ha gustado así como los temas que tienen que ver con la ciencia en general. Y más en específico, creo que en tercero de prepa, pues ya ves que llevábamos biología, bueno, al menos yo en mi plan de estudios, creo que sí llevé biología en los 4 semestres. Obviamente pues con temas diferentes cada una. Es que es biología y luego química y luego... Es que llevaba las tres, o sea, biología, física y química. Pero, por ejemplo, en tercero el tema de biología era más hacia la genética. Y entonces a mí me llamó mucho la atención todo eso. No recuerdo si fue en tercero o cuarto, pero ya empezaban a ver temas de genética y luego abría ese libro y hablaban de clonación, cosas así. Dolly, la oveja. Y al final la clonación, oye, simplemente... O sea, las personas adictas a cierto... O sea, al alcohol. Y luego por decir... y de repente, oye, pues ¿sabes qué? Tiene cirrosis, señor. En el hígado. O sea, el hígado, tengo entendido que tienes... O sea, a partir de un 30% que tengas de hígado, se puede regenerar todo el 100%. O sea, el mínimo es 30%. Pero si ese cirrosis es muy agresiva, oye, pues a lo mejor ahí puede ya ayudarte la clonación. Oye, clonar órganos nada más, o sea, no vas a clonar las personas. Porque luego derechos humanos y lo que tú quieras estaría medio turbio, ¿verdad? Aunque estaría interesante, tienes al original, clonas a alguien y luego pues tienes al clon, ¿verdad? Los pones en 2 familias diferentes y a ver cómo... O sea, inclusive los gustos, a ver si realmente son genéticos o son causa de un contexto social. Sí, es que la verdad es que es un tema muy ya filosófico incluso. Pero el tema sí, de las clonaciones,
según yo, todavía siguen vigentes las de animales. Y hasta donde sé, creo que los chinos, ya ves que son los chinos un poquito más turbios, creo que estaban ya experimentando como con clonación humana. Es más, yo estoy seguro de que la gente ya lo hace, simplemente que pues obviamente no lo sacan a la luz. Sordeado. Sí, pero es algo muy común todavía. Y obviamente tiene sus ventajas, pero pues claro que también hay temas ahí éticos y morales de por medio, que de hecho fue algo también de lo que aprendí en lo poco que estuve ahí. La carrera específicamente se llamaba biotecnología genómica, en una licenciatura. Y veías, bueno, obviamente los primeros semestres estaban medio X. ¿Genoma específicamente en el humano o en general? En general. Sí, los primeros semestres era lo típico de materias de relleno, ¿no? De que competencia comunicativa, tecnologías de la comunicación, sí, o sea, tecnologías de comunicación, informática, etcétera. ¿Y luego llevas ética también o Llevaba bioética y ahí fue donde aprendí todos esos temas de cómo hay tratados, leyes, reglamentos que están dirigidos específicamente pues al quehacer científico y así. Entonces creo que fue lo más rescatable que saqué de estos primeros 2 semestres que estuve ahí. Pero más adelante sí había materias más interesantes que hablaban sobre biología molecular, microbiología, virología, proteómica, etcétera. O sea, incluso veías materias de libre elección que hablaban sobre clonación, terapia de tejidos, etcétera. Entonces como que eso a mí me llamaba mucho la atención. Nada más que ya después como que no le eché muchas ganas, como que subconscientemente... ¿Te decepcionaste? Sí, porque si bien como área de estudio es muy interesante, creo que en área laboral ya es otra cosa, porque es muy difícil en México el campo laboral y no siento que yo hubiera sido el tipo de persona. Es que tienes que tenerle mucho amor a la carrera. Sí, porque es prácticamente sacrificios, es sacrificar vida social, digo que no es como que yo tenga vida social, ¿verdad? Pero ya es hacerla muy formal, porque tienes que estar pues casi que todo el día investigando, hay muchas cosas que tienes que hacer por tu cuenta, buscar quién te financie investigaciones. Y muchos viven becados, o sea, no hay fin de lucro, simplemente pues poder vivir con lo que estudiaste. Ajá, exacto, o sea, prácticamente la mayoría de esas personas simplemente sobreviven y digo, sí está interesante que puedas llegar a lograr hacer algo interesante, por ejemplo, no sé, descubrir un nuevo método de tratar cierta enfermedad, porque sí he conocido gente que ha hecho eso. De hecho, tengo un ex compañero, yo contacto con él no tengo, pero pues lo tengo ahí todavía en Facebook. Y me da mucho gusto por él porque él, me imagino que fue durante la carrera, creó un sistema de como de purificación de aire, de aire a través de las algas y hizo su propia empresa. Se me hace que sí vi eso. O sea, no era, o sea, habían algas como en estos tipos letreros de anuncios publicitarios que están paradas de camión que purifican, que ahí adentro como que ponen un tipo acuario, no sé cómo decirle, ¿verdad? Hacen un tipo ecosistema y ahí ponen las algas y como que no sé cómo funciona el mecanismo, pero purifica el aire y según esto que no me acuerdo, uno de esos, los árboles. Exactamente. Ajá. Entonces él hizo su propia empresa y hasta la fecha el vato sí le va bien, o sea, creo que ha tenido incluso juntas internacionales. Yo digo, bueno, qué padre que seas de las pocas personas que sí logran aprovechar esa oportunidad y lograr algo así. Porque pues ya el resto son laboratoristas o algo así un poquito más monótono, si se le puede llamar. Entonces yo decía, es que para estar, no sé, todo el día en un laboratorio así encerrado, hermético, que tienes que estar súper higiénico siempre y cuidadito con que no toques no sé qué cosa. Y dije, no, es que depende. O sea, si estás haciendo, ¿cómo se dice? Medicamentos o estás, como tú dices, monótono. Oye, ¿sabes qué? Tengo que hacer tantos experimentos. Digo, por decir, yo estaba en... Voy a vipear la empresa, pero para que lo ubiques, yo estaba en... Entonces, yo estaba en el área de calidad. Entonces, como, o sea, son enlatados, hay un grado alimenticio ahí. Entonces, cuando ibas al laboratorio, guantecitos, te limpias, todo hermético y es hacer pruebas. O sea, nada más de que salga bien. O sea, esa monotonía sí está medio culera, de verdad. O sea, a largo tiempo llegas, nueva experiencia y tú dices, sí. Y
te sientes bien acá. Pero si vas así, digo, con un tipo de investigación o algo, digo, o algo así por el estilo, digo, está chido, ¿no? Inclusive Nicolás Fleming, pues fue un accidente, de hecho, porque le faltó por sanitización, o sea, dejó el Petri ahí abierto y descubrió un hongo que era la penicilina. Sí, de hecho varios descubrimientos han sido accidentes, como el de microondas también, que dicen que una persona estaba estudiando la radiación y de repente su chocolate se derritió y fue como, a ver. Tengo cáncer. Sí, como Marie Curie, ¿no? De que muy radiante. Una chica brillante. Ya sé, no, esa sí que era una chica tóxica. ella tiene, ya ves que tiene como una especie de película. No me acuerdo si era de parte de Netflix. No la he visto. Se llamaba, híjole, no me acuerdo cómo se llama la película. Normalmente esas películas, o sea, así como que científicos de la vida real, vaya, siempre me la chuto, pero esa no la he visto. Está padre. Se llama creo que Madame Curie. Madame Curie. Sí, y está padre. Pues es biográfica, actuada por una persona. La verdad sí me gustó, porque pues ahí te explica más o menos cómo llevó junto con su esposo el estudio de la radiación, cómo esto desarrolló también los rayos X, la radioterapia, etcétera. Entonces sí está interesante. Y te digo, como que ese ámbito en general, como parte de estudios, sí está bien interesante. O sea, yo sí soy como de esos de que, no sé, de repente en la madrugada está en Wikipedia y digo, obviamente a lo mejor Wikipedia no es la fuente más confiable, pero creo que como quiera tiene artículos rescatables. Y ¿te enganchas? Sí, porque, o sea, estás leyendo y luego te aparece un azul. Sí. Y específicamente una palabra que tú dices, chinga, ¿qué será esto? Y te metes y así te vas y sigues y sigues y sigues. Y lo que empezaste a leer no lo acabas. Ajá, exacto. Entonces era de repente que a la madre 3 de la mañana y yo con todo ahí las ventanitas de Wikipedia. Entonces digo, como haría estudios es bien interesante, pero pues ya cuando veía el tema del campo laboral, pues ya sí me desanimé porque dije, porque mira, esto de a huevo en México, sí o sí, a lo mejor tienes que tener palancas en alguna empresa de alimenticia, como farmacológica, etcétera, para entrar como bien recomendado y, ¿sabes? Porque, digo, no creo que sea imposible que tú por tu cuenta llegues a algo así, pero sí es mucho más complicado tal vez. Y el campo laboral, o sea, no me imagino cuánta gente se ha de graduar de biólogos o ramificaciones de esa carrera al año. Y el campo laboral aquí en México para empresas que se dedican a eso, o sea, sí es muy poco. Fíjate que en su momento, porque cuando yo entré, la carrera tenía creo que apenas como 5 años de haberse fundado. Entonces tuvimos una ponencia por parte de un graduado de la primera generación y según esto se graduó solo como con 4 compañeros, que porque su grupo primero eran nada más como 20 personas, su generación, o sea la primera generación que hubo de esa carrera fueron nada más como 20 personas y se graduaron nada más como 4 o 5. Y él trabajaba, en ese momento, creo que trabajaba para cervecería, en el área de los procesos de ¿cómo se llama? Fermentación y así. Entonces, como es algo parte de la carrera, de lo que aprendes ahí, pues él consiguió ahí empleo. Pero, por ejemplo, cuando yo entré, éramos un grupo como de 40 personas y éramos... Era poquito el grupo, o sea, el grupo era chico como quiera. Y éramos creo que 6 grupos. Creo que éramos 6 grupos. Sí, pues éramos como 2000 alumnos más o menos de la carrera. Y te hablo que eso fue en el 2013. O sea, yo cuando entré fue en agosto del 2013. Obviamente, ya ahorita a lo mejor hay más alumnado, pero por lo mismo más egresados y como tú dices, realmente el ámbito científico en México no ha crecido tanto como para casi que estén por seguro que todos ellos van a tener un trabajo así bien chido. Yo creo que de mi grupo, la mitad ya no continúa ahí. O sea, yo me fui a Arqui, unos se fueron a medicina, un par de compañeras se fueron a derecho, que de hecho a una de ellas le fue súper bien. Y yo creo que si no es que la mitad, más de la mitad, no terminaron la carrera. Y los pocos que aún
tengo contacto de los que están ahí, a uno sí le fue bien, pero porque se fue a Francia. Bueno, creo que primero empezó en Nueva Jersey. No es lo mismo ejercer como científico aquí en México que en... Así es, entonces a él sí le fue bien porque pues sí, digo la verdad no sé específicamente cómo movió ahí sus hilos para conseguirlo, pero pues sí tuvo que irse al extranjero. Oye, muchas veces no es como que uno mueva hilos, o sea, simplemente... Agarrar oportunidades. Es que, ¿sabes qué es lo cabrón? Como que, oye, la preparación y la suerte se te presentan y Véngase. llega ahí, o sea, Sí. simplemente. Te voy a ver presta. Ajá, exacto, es que creo que también... Véngase para acá. Ya sé. Hay gente a la que sí le toca afortunadamente que casi que, o sea, ahí están las oportunidades y hay otra que sí le tiene como que escarbar un poquito más. Entonces digo, la verdad no sé cuál fue su caso, pero sí, tuvo que mudarse al extranjero. Y luego otro conocido también hizo, creo que es cierto estudio de posgrado en Estados Unidos. Él sí está aquí en México, pero en Ciudad de México. Ok. Y aún así dice que está muy complicado porque, pues, tienen como presupuestos muy apretados. Lo laboral es no del todo laboral, sino es como si de alguna forma continuaras estudios o investigaciones. O sea, no es tal cual así como que estoy trabajando, ¿sabes? Es como estoy estudiando tal cosa o investigando en tal y es como, no sé cómo tomar eso. Pero bueno, el caso es que pues dependen de un presupuesto limitado y tienen también su horario muy limitado porque pues tienen que sacar todo eso en cuanto antes. Y te digo, todo eso me fue desanimando en la carrera y dije, no, pues no. Perdón. Y yo de todas formas, yo ya tenía interés en la arquitectura desde siempre. De hecho, no sé, yo siempre pensé que el tema de elegir carrera como para mí era algo muy complicado porque realmente, si bien no soy una persona que te digas, ah, se la pasa haciendo mil cosas, ¿no? Que así hay mucha gente que sí es muy activa. Yo no, a lo mejor yo no en actividad, pero sí me llama la atención muchas cosas y me gusta aprender de muchas cosas. Entonces, para mí es bien difícil como tomar una decisión de esto o esto. Me tomó mucho tiempo. Oye, pero lo que me llama mucho la atención es de biología, arquitectura, hay como 10 universos de diferencia. O sea, Sí, una son ciencias exactas, la otra también necesitas pues, ciencias exactas para ejercerlo, pero mucha creatividad. Y uno te ves con el tema biológico, que es de la vida, estudio científico, y de dónde se origina, el genoma, ADN, etcétera. Y el otro, pues, es mera construcción, ¿verdad? O sea, Sí. ¿cómo te vas de un punto a otro? Es lo que te digo, o sea, creo que en real, o sea, como la raíz de todo a lo mejor en cuanto a la personalidad es la curiosidad, porque el tema de la ciencia pues era como esta curiosidad por aprender y conocer, porque pues creo que es mi rasgo más significativo, el tema de la curiosidad y el aprendizaje. Entonces, digo, de la personalidad. Y el tema de la ciencia era por eso, o sea, me gustaba mucho aprender como todos esos procesos y tratar de entenderlos, porque era algo como que me motivaba en ese momento, el tema del entender, porque a mí, no sé si algo me llama la atención, o es como te decía lo de Wikipedia, ¿no? Que bueno, ¿qué es esto? ¿O qué significa esto? Y luego, otra palabra desconocida, bueno, a ver, porque quiero entender. Y el tema de la ciencia, pues ahí queda muy claro, ¿no? Y en la arquitectura era más en el tema como de la capacidad de hacer, como es característica de la persona de demostrar que puedes hacer algo. ¿Sabes qué? Está bien cabrón. ¿Si has visto Evangelion? ¿Sé de qué va? Bueno, hay una escena donde Shinji, que es el personaje El principal... que está así. Sí, Sí. muy turbio ese La güey. felicidad de Shinji. Bueno, pero esa es a lo que voy junto con lo que me estás platicando. Su concepto de felicidad, o sea, de libertad, perdón, es un plano blanco y el vato está ahí, o sea, existiendo, flotando. Pero es tanta la libertad que es abrumadora. Y es a lo que vas, oye, pues sabes que el concepto de creatividad, hasta dónde llega la creatividad, dónde aterriza la creatividad y dónde está la vara. Porque al final de cuentas, oye, pues sabes que, pues tú puedes hacer, hay volados de 20 metros y luego
Tú en la carrera con tu volado de 4 metros preocupado por si se va a caer. O de que no lo completa el cliente. Y el vato va haciendo su concepto de libertad cada vez, o sea, a pesar de... Al principio tenía un plano donde él estaba flotando y luego lo aterriza a un suelo donde él puede caminar y ya no es tan abrumadora esa libertad. Digo, porque al final de cuentas, si tú tienes una libertad ilimitada, para algunas personas puede llegar a ser muy abrumadora. Entonces, esa creatividad, ¿cómo la aterrizas? Es que es el detalle, que yo creo que tengo un problema. Digo, no sé si es don o problema, que digo, a lo mejor mucha gente que me conoce lo podría confirmar tal vez. Que siento que yo no puedo tener la mente en paz. O sea, siempre estoy pensando algo que como que es como tú dices, no hay un límite aquí adentro de solo hacer estas cosas. Y hay mucha gente que admira eso, pero hay veces en las que yo siento que también es como algo negativo. Es un arma de doble filo a veces. Sí, exacto. Porque como hay gente que, digo, obviamente no soy el único, hay muchísima gente que es así, que así como que la mente está al 100, pero hay personas que sí llevan a cabo actividades, entonces de alguna forma aterrizan esa... Energía. Sí. Entonces, pero está bien rara porque no es una energía física, es una energía que, digo, no sé cómo describirla, que si no la descargas, como que se traduce a ansiedad. Sí. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Ajá. Bueno, yo así lo describiría porque sí me ha pasado de que, oye, pues estás así tranquilo. Para eso es el pinche TikTok, para descargarte toda la pendejada que traes aquí y olvidarte tantito, pero lo dejas y luego estás así y luego se te ocurre algo y tú dices, a la madre. Y es como que va pasando algo volando, lo tienes que agarrar y plasmarlo porque si no se te va a ir, pero en ese momento. Uh-huh. Y no es como que alguien te diga, hazlo ya. O sea, tú solito es como que, ya, güey, ya. Sí. Entonces, digo, hay muchas personas que sí son muy activas en ese aspecto. Y yo como que sí, no. Hay veces en las que sí me ves así como bien, así intensiando. Pero hay otras en las que puedo estar así a gusto sin problema. Porque yo sé que hay gente que de verdad no puede estar a gusto. O sea, ellos tienen que de huevo estar haciendo algo porque no se sienten plenos. Y yo es como aprendí a equilibrar eso. O sea, pero lo que no he aprendido a equilibrar es el tema de tener como la mente en paz. Y pues ya volviendo al tema de la creatividad, es parte de ese reflejo de todas las posibilidades que existen y que es como lo que uno se queda ahí pensando y sobrepensando de es que puede ser así, puede ser de esta otra forma. Entonces, en el tema de la creatividad es muy complicado porque sabes que hay todo un espectro de posibilidades. Por ejemplo, no sé, hablando de arquitectura específicamente, en un terreno hay 1,000,000 de soluciones. Infinitas. Ajá. Infinitas. Pero es como, tienes que hacer una. Exacto. Y luego te pones a pensar de, bueno, pero según yo esta posibilidad es buena, esta otra también. ¿Cómo la empato? Y luego si la quiero empatar, a lo mejor de repente ya no es la solución que buscaba inicialmente. Entonces, te digo, como que en mí al menos es muy complicado el saber que tienes como todo este abanico y decir, aquí están. ¿Por qué no? Porque yo estoy todavía casado con esta idea de que es que esta también, esta otra también funciona y se me es bien difícil bueno, esta es la más eficiente. Es que iba, o sea, en el tema de la creatividad, por decir, en un terreno, por ejemplo, un ejemplo que pones, o sea, está bien cabrón porque tú vas viendo, o sea, tú llegas y tienes un concepto inicial, ¿verdad? Más o menos una idea, pero va formando ramificaciones, pero ¿de dónde se originan esas ramificaciones? A lo mejor es un pinche efecto mariposa que tú ni en cuenta, o sea, o el efecto de la bala perdida de que, oye, pues, ¿sabes qué? Tú llegas, no sé, imagínate, te levantaste temprano, llegas ahí, todavía ni sale el sol, está a 10 minutos de que amanezca, pero amanece y ves cómo cae la sombra. Entonces, ese concepto inicial ya se transforma en otro. Uh-huh. Ya como va pasando el día, oye, pero ¿sabes qué? El sol le va a pegar bien gacho, entonces no le puedo poner ventanas de tal tipo. O sea, aquí, si le iba a poner ventanas en la fachada, ya no, porque se lo va a consumir el efecto invernadero. No sé, un ejemplo, ¿verdad? Y se va haciendo ramificaciones, que está bien cabrón. Y a su vez sabes que esa solución hay soluciones
Y, por ejemplo, por eso, no sé, muchos, al menos así en mi área de expertise, que es la arquitectura, muchos dicen creo que es muy difícil para un arquitecto hacer su propia casa, porque sabes que hay mil posibilidades. Entonces, muchos optan por pues, contratar a otra persona que sea un poquito más conciso con las decisiones. Y el pedo de la casa es, bueno, hay gente que la puede vender, ¿verdad? Pero aquí en México se tiene muy arraigada la idea de, pues tu casa va a ser para siempre y no la vas a vender. Entonces, lo que tú dices, voy a diseñar algo que me va a durar toda la vida como arquitecto. O sea, tienes que estar muy a gusto, ¿verdad? Y aparte también, o sea, que sabes que va a haber un punto en el que a lo mejor si tú vas a habitar esa casa, tal vez llegue un momento en que la vayas a vender O la vejez. ajá, o la heredes, qué sé yo. Entonces ya te queda aquí el punto de hasta qué nivel la vas a personalizar, si se le puede llamar. O sea, qué tan tú la puedes hacer, porque entre más tú la hagas, menos... El mercado se te cierra. Ajá, exacto. O sea, ya no se hace algo comercial, sino algo de nicho. Por decir, miénteme si estoy mal, hace mucho había visto que Michael Jordan quería vender su casa. Ay, perdón. Sí. Había visto que Michael Jordan quería vender su casa. No me acuerdo qué basquetbolista era. Y estaba teniendo problemas porque, pues, ¿cuántas personas hay en el mundo que tienen la altura de un jugador de NBA? Entonces, eso es lo que dices, oye. Entre más la personalices, más de nicho va a ser y el segmento se te cierra. Ajá. Entonces, te digo, volviendo al tema este de los límites de la creatividad, que es todo un proceso, obviamente, y de hecho creo que es lo que más me gusta de eso, que tienes como esta lluvia de ideas, pero lo empiezas digo, bueno, al menos hablando de la creatividad así en general, obviamente está ilimitada, pero ya cuando metes temas técnicos como instalaciones, estructura, Topografía. sí, o ya lo más determinante que es el presupuesto, ya entonces eso obviamente te ayuda a como agarrar ya menos opciones cada vez y ir generando como ya la idea final, porque ya tienes como estas, ¿cómo se llama? Condicionantes, que bueno, hay veces en las que es una ayuda, porque pues vaya la redundancia, te ayuda a generar una idea más concreta, Concisa. ajá, pero a su vez puede ser contraproducente porque te limita. Bueno, es que el tema de la arquitectura es más también de egos, porque tú quieres hacer lo que tú quieres con el dinero de alguien más. Entonces, es como, oye, el cliente... Está medio incoherente. Sí, y el cliente es como que, oye, es que ay, no, se me hace que eso no te lo completo. Entonces entra el papel del arqui de, híjole, es que a lo mejor ya no va a quedar. Porque bueno, uno como arquitecto busca empatar mucho la cuestión técnica y funcional pues, con la estética. Ajá. Pero hay algunos que sí se quieren ir más por lo estético y ahí es donde entra el problema del presupuesto, porque primero te pintan así como que no sé, la supermansión bien bonita y es como, oye, ¿eso cuánto va a costar? Y luego no pues tanto, híjole, ¿no? Entonces ya lo vas haciendo cada vez como la llamada cajita de zapatos, ¿no? Pero incluso la cajita de zapatos tiene su ciencia, o sea, si la sabes trabajar bien en cuanto a lo creativo, o sea, hay un chingo de casos de casitas así con terrenos muy limitados o condiciones muy limitadas, presupuestos limitados. Y hablando de egos, a eso que dices, cuando fue el terremoto en Ciudad de México de 2000, no me acuerdo, 17. 17. Sí. Hay un influencer que se llama Juan Pazurita, que es youtuber, que pues hizo todo un revuelo, no nos vamos a meter en esa polémica, pero lo que graba en su video, o sí, ¿verdad? Bueno, lo que graba en su video, o no. Ah, bueno, sí. Bueno, lo que graba en su video, el vato, según esto, trajo un arquitecto muy pasado de lanza, no sé si tú lo conozcas, no recuerdo el nombre, pero estaba haciendo, pues, milagros casi, ¿verdad? Y todavía las personas, aparte de que, oye, pues, ¿sabes qué? Estás viendo que es una situación radical en la que se te está apoyando con dinero ajeno a... Tú no estás poniendo ningún peso y tú dices,
es que está bien fea esa casa. El Y tú te limón quedas con así como garrote. que, no mames, te están regalando una casa, güey. Y todavía te ponen los moños de decirle al arquitecto, porque tenía muy buen nombre, o sea, en ese entonces que lo vi, ya tiene bastante que vi ese video. Y dices tú, ¿cómo es posible que todavía te pongas tus moñitos, verdad? Es que mira, hay una delgada línea entre ser limosnero con garrote y elegir vivienda digna, porque muchos desarrolladores en general, a las personas así como de recursos más limitados, les construyen viviendas indignas. O sea, nada más como que ahí está tu casa. Y es como, o sea, No tiene baño. ya sé que como pones el baño fuera. No, o sea, hay ciertas condiciones que tú dices. Entiendes que es un presupuesto limitado, pero también tiene la posibilidad de elegir hacer una vivienda digna con ese presupuesto limitado y no nada más así como una a la y se va. Entonces, digo, la verdad yo no conozco ese caso. No. Fíjate que deberías de ver el video. Te voy a pasar el link y vas a ver, o sea, los metros cuadrados que están utilizando y las propuestas que da el arquitecto y dices tú, oye, pues sí están perras con el, ¿cómo se llama? Con las limitantes que está teniendo. Digo, aún teniendo muchas limitaciones, tanto de presupuesto, del tamaño del terreno, pues puedes hacer cosas dignas. Había un caso, creo que en Brasil, no recuerdo si fue algo de como donativo o fue algo hecho específicamente por esa persona, pero era una mujer que se dedicaba a la limpieza de hogares, era como una empleada doméstica si no me equivoco. Ella tiene años, ese caso, unos 7, 8 años tal vez. Y ella, un arquitecto le hizo una casita en un terreno chiquito. Yo creo que, digo la verdad no sé, pero por echar números así, por ejemplo, yo creo que de unos 4x10 el terreno, no sé. Y le hizo una casita de un nivel muy bonita. Era así como que puro bloque aparente, barra block. Instalaciones también creo que aparentes y le quedó impecable, porque bueno, es que hay un detalle en que mucha gente piensa que la pobreza es sinónimo de suciedad o de desorden, cuando pues nada que ver. O sea, hay personas con buena economía que es muy desordenada y sucia, tanto hay personas con recursos más limitados que son muy buenos aprovechando espacios y organizando. Entonces te digo, a esa señora pues sí le hicieron un muy buen trabajo. Digo, si llego a encontrar el caso te lo paso. Y hay, así como ese hay muchos. De hecho, creo, si no mal recuerdo, un despacho donde trabajó una ex compañera, hicieron una casa en, no recuerdo si fue en Matehuala o era una parte del altiplano, Galeana, algo de por allá. Árido. Sí. Y hicieron un concepto similar, hicieron como una especie de letra H. Era como en una parte, creo que era como sala comedor y luego había un pasillo intermedio y luego las recámaras. Pero igual la hicieron así con un puro material aparente, barato. No estamos hablando de que recubrimientos de yeso, pintura, porcelanato, porque pues eso aumenta costos. Pero aún así, teniendo estructuras aparentes, puedes darle un tratamiento suficiente para que pues tenga duración y protección al ambiente. De hecho, es un estilo muy, muy común, el tema como más industrial o rústico, el tener materiales aparentes, y es algo que funciona y se vende. Y también es parte Es práctico, ¿no? Es muy práctico, económico y se usa mucho para el tema de la vivienda social. Porque, bueno, es que la arquitectura es como una balanza. ¿Lo haces por ego o lo haces por dignidad? Norman Foster, o sea, yo creo que ahorita hace todos sus trabajos por meramente ego, ¿verdad? Sí, o sea, la mayoría de los arquitectos así de renombre trabajan nada más para, así como que es la ópera de Zaha Hadid, la ópera de Norman Foster. ¿Viste ese óvalo de tantos metros, güey? Yo lo hice. No existe ningún otro en el mundo, nada más. Ajá. Y yo lo hice. Sí, o sea, ya es más como para apantallar realmente que ofrecer de verdad algo, pues... Innovador. Ajá, porque supone que bueno, en sí la arquitectura no tiene una definición como precisa, pero en general es arte o ciencia, porque bueno, también está el dilema de que si la arquitectura entra en la ciencia o... Para mí es los dos, es arte y es ciencia, porque son cuestiones técnicas, pero a su vez cuestiones
sociales y creativas. Porque al final la creatividad está amarrada a la realidad, ¿verdad? O sea, no puedes... No sé si que tantas veces estás peleado con un ingeniero civil, pero pues está mucho el mame de, oye, pues ¿sabes qué? Llega el arquitecto, la hora, y el ingeniero civil se queda así como que... Esa mamada que... Sí, que tu madre a los cálculos tú. Sí, que ¿cómo vas a sostener esto? Ah, entonces... Un volado de 100 metros, culero. Ya sé. Y sí se puede, o sea, ten por seguro que a lo mejor sí se puede, pero... Pero el contrapeso estaría bien cabrón. Sí, o sea, tendría que tener una solución ahí muy interesante. Entonces creo que la mayoría de los arquitectos de renombre se pasan eso por ya sabes dónde. Y lo hacen porque, pues, quieren demostrar así como, wow. Entonces, hay una... O sea, hay un punto en el que la arquitectura se vuelve ego. Como dijiste tú, Norman Foster. Sí, yo creo que te digo, la mayoría así como de renombre se va por ese aspecto. Claro, obviamente ellos ya tienen muchísimos años de trayectoria y experiencia en muchos ramos de proyecto. Por ejemplo, han hecho vivienda, aeropuertos, museos, teatros. Entonces, obviamente, esa clase de despachos tiene como mucha experiencia en resolución de lo que es tal cual la arquitectura. Porque te decía, la arquitectura no tiene una definición como tal, pero pues básicamente sería como la organización del espacio para que funcione de manera eficiente para el ser humano. Aunque bueno, ya actualmente se está extendiendo un poquito más a animales, por ejemplo. Bueno, nosotros somos animales, pero ya ves que hay, no sé, que hoteles para perros o bueno, granjas más... Punto de aparte, lean un libro que se llama Sapiens, de animales a dioses. Está muy bueno, se los recomiendo. Ahora sí, sí. Sí, o sea, ya creo que actualmente ya la arquitectura se está expandiendo un poquito más a que la estética, bueno, la ergonomía, que es parte también de lo que trabaja la arquitectura, la comodidad de un espacio no sea únicamente para el humano, sino para, ya ahora sí... Cualquier ser viviente. Ajá, exacto. Entonces, pero inicialmente era como para que el humano viva cómodo en un espacio. No necesariamente 4 paredes, o sea, una arquitectura puede ser un par de muros, pero que transmitan cierta experiencia o tengan su función, porque muchos piensan es que la arquitectura es hacer dibujitos y casas. No. O sea, eso es como nada más un 10% tal vez. Pero también es levantar un muro para que no te dé el sol. O sea, ya estás haciendo uso de la arquitectura porque lo estás haciendo con un propósito. Ajá, exacto, le estás dando forma, estás modificando el espacio para darte a ti comodidad y utilidad. Y ahí es donde tú lo puedes usar tanto para enaltecer tu ego en qué es lo que puedes hacer o no, o el de las personas, porque pues, obviamente también los clientes, digo, al menos aquí en Monterrey, es muy común que... El ego de una persona se puede medir por el tamaño de su puerta. Sí, exacto. Y que si hay un chingo, o sea, si hay mármol sobre el mármol, ¿no? O sea, entonces, claro que pues nuestro trabajo es seguir las indicaciones del cliente, pues el cliente paga, ¿no? Tienes que hacer lo que él pida, pero hay personas que se dejan llevar 100% y el cliente es como que, sí, ponme mármol aquí y acá también, y acá el cuarzo de no sé qué, y total chingo de piedras exóticas y es como, güey, se ve bien horrible, pero bueno, si tú lo quieres está bien. No me tagues cuando quede la casa, por sí, favor. Sí, oye, no, y de hecho hay arquitectos que omiten proyectos de sus portafolios porque pues no van dentro del espíritu de lo que ellos buscan, ¿no? Entonces, creo que aquí mucha gente que tiene el poder económico para contratar un buen arquitecto o bueno, no necesariamente es un buen arquitecto porque yo creo que cualquiera podría seguir las indicaciones del cliente al pie de la letra y usar el software para llevarlo a cabo, para reflejar también, porque el ego no es solo del arquitecto sino también del cliente. O sea, llega un punto en el que ellos también es de que quiero que todos vean que tengo, porque pues no sé, es lo único que tienen por demostrar tal vez, y ponme aquí mármol en todos lados y ay, es que trajo un mármol de Italia, el vato tiene un chingo de dinero, no, pues está bien. Pero ya en donde queda realmente el tema de la arquitectura, como hacer un espacio eficiente y cómodo, porque
a lo mejor tienes espacio que no está funcionando como es, pero pues lo llenaste de 1000 piedras, porque pues así lo hiciste, ¿no? Y pues está bien, o sea, es como si el cliente realmente hubiera sido, pues, el que te dio la indicación de hacer las cosas, que es a lo que la mayoría de los arquitectos hacen actualmente, porque creo que realmente la arquitectura en su momento nació como una especie de idea revolucionaria, si así se le puede llamar, de personas que empezaron a ver el tema del hábitat como una necesidad y algo que debe tener soluciones eficientes, tanto económica como funcional y estéticamente, para una vivienda digna o espacios dignos. Entonces pues hubo muchos movimientos. Necesidad. Ajá, con base en las necesidades. ¿Tú crees que esa necesidad nació, digo, porque el ser humano antes de llegar ahorita era nómada? Entonces, ¿por qué? Porque necesitaban estar moviéndose de región en región por las condiciones climáticas. ¿Y a qué se debe eso? Agricultura. No toda la agricultura se da igual en todas las regiones. Entonces, es que gracias a la agricultura, el ser humano, o sea, a la invención de la agricultura, el ser humano se pudo establecer y a partir de ahí necesitar lo que tú dices, a lo mejor viviendas dignas. No en ese entonces de que, oye, pues sabes que en el año antes de Cristo, quién sabe qué tantos, pero pues fue evolucionando, ¿verdad? Ajá, exacto. Y de hecho, por ejemplo, si te vas a la historia, los primeros casos pues, de arquitectura son, bueno, ¿sabes? Me estaba acordando también ahorita de otra definición de arquitectura, es el cómo el ser humano se apropia de un espacio. Por ejemplo, no sé, en las épocas de las cavernas, pues ya estabas en una cueva y la decorabas, no sé, a lo mejor con una mantita ahí de tigre o algo así, y es como, bueno, pues ya es tu hogar, o sea, ya estás haciendo uso de un espacio para usarlo como tu hábitat. La cueva color verde menta. Ya sé, que hasta la fecha existen muchas de esas. Y sigue siendo algo muy neandertal. Muy de neandertal. Pero, pues sí, o sea, realmente la arquitectura no es como que, surgió en los años, no. Desde que el humano se ha empezado a mover y a habitar el espacio, existe. Entonces, te vas a, por ejemplo, el Stonehenge, que a lo mejor no tiene una utilidad, pero... Oye, pero está bien cabrón en ese entonces, ¿cómo pusieron las rocas así y que aparte tuvieran equilibrio? Pero según yo, en cuanto a la línea del tiempo, Stonehenge y todas esas manifestaciones de la arquitectura, porque de algo que me acuerdo es que tenían sus nombres, se llamaban que si el dolmen y el no sé qué, que eran como, fueron evolucionando primero en poner piedras verticales. Y luego la rueda y mamás así. Bueno, ahorita vamos a eso, pero por ejemplo, piedras verticales y luego un arco, bueno, como que el remate, ahí están formando un arco. Y luego le dieron forma de círculo, y luego le fueron poniendo techumbres. Entonces es como parte de la evolución de la arquitectura, entonces cada de estos elementos tiene su nombre en la cultura que los desarrolló. Y según yo, te digo, eso sí es muchísimo pues, más antiquísimo que las culturas aquí precolombinas. Pero lo más impresionante de eso es, o sea, obviamente pues una pirámide, ¿cómo la borras en ciertos determinados años, verdad? Pero unas piedras que están en equilibrio, ¿cómo se mantienen así tanto tiempo? O sea, es lo más impresionante. También te habla sobre el tema de la utilidad, porque pues no es como que alguien viviera ahí, o sea, no. Pero a lo mejor para ellos era un sitio de religioso o de ceremonias, entonces esa arquitectura, porque ellos modificaron el espacio para hacer uso del mismo para pues ciertas cosas, porque obviamente la arquitectura, te digo, no solo es habitar, bueno, el habitar es parte de... Es una definición muy ambigua, no es como que vives ahí, o sea, el habitar es pues estar en un lugar, adaptarte a él, etcétera, por ejemplo una oficina, etcétera. Entonces te digo, pues cada etapa histórica tuvo sus necesidades y sus corrientes arquitectónicas. Por ejemplo, en la etapa de la Edad Media las necesidades eran pues una cabecilla
que era pues el, ¿cómo se le llamaba? Se me fue el nombre. ¿A qué te refieres con cabecilla? El dueño de todo, el feudo. Feudal. El feudal, sí. Feudal. El señor feudal. Y pues tenía su gente, pero pues obviamente el señor feudal era el del poder económico. Él tenía su casa bien chingona. Entonces para su gente les adaptaba a ciertas habitaciones en el resto del terreno, y a su vez las granjas tenían sus edificios de almacén, etc. Y como en ese entonces la iglesia pues era la máxima autoridad, pues siempre los templos religiosos eran gigantescos y exuberantes, que fue pues todo este movimiento del arte gótico. Entonces para ellos, como su necesidad era demostrar el tamaño de Dios o lo que representaba a Dios, que era como la inmensidad, pues ellos construían estos templos gigantescos, porque pues era lo que representaba para ellos. Oye, y hablando de eso, o sea, por decir lo que acabas de decir, hay diferentes tipos de arquitectura a lo largo de la historia. Primero horizontal, y luego ya pones algo vertical, y luego ya pones algo horizontal, ya hubo una especie de arco ahí. Y eso se traduce a las iglesias, porque tengo entendido que la arquitectura nació, o sea, estos arcos, o sea, con una curvatura, vaya, nació a partir del estilo Gótico. Sí. ¿No? Sí, ¿O no? sí, o sea, realmente parte del gótico fue, como estamos hablando de los años 1200, 1500, hasta 1500 tal vez, eran pues tecnologías muy rudimentarias que tenían que autosostenerse. Entonces ellos inventaron ahí sistemas de estructuras como autoportantes, que por su misma forma pues tuvieran la capacidad de sostener toda la magnitud del edificio. Y fue donde empezaron a desarrollar varios tipos de arcos. Por ejemplo, en el tema del gótico, creo que el arco ojival es el más representativo. El que termina en punta. Sí. A su vez, como el edificio era muy grande, en las orillas tenían que ponerle contrafuertes para que literalmente, como pues la techumbre no abriera. Ah, ¿cómo se llama la iglesia que está en Barcelona? La Sagrada Familia. Ese es el que tiene contrafuertes, ¿no? Pues prácticamente todas las iglesias góticas usaron ese sistema. Y todavía no se acaba. No. ¿Desde qué año tiene? No sé si tú sepas. Creo que no sé si 1700 o 1800. Lleva como... No, perdón. Creo que en los finales de 1800, porque según yo tiene como 120 años en construcción o algo así. Oye, y lo que a mí me llama la atención, ¿quién financia ese tipo de presupuesto? La Iglesia Católica. El Papa, el Vaticano. Sí, porque pues desde la etapa de la Edad Media, pues la Iglesia, bueno, en sus momentos hubo varias como cabezas. Varios papados. No, o sea, como varios, ¿cómo explicártelo? Varios grupos que amasaron fortunas, pues. Ah, ok. Sí. O sea, independientemente de la iglesia. Ajá, exacto. Ah, okay. Entonces, por ejemplo, en su momento el Imperio Romano. Entonces, el imperio obviamente tenía un chingo de capacidad económica y construía sus templos y edificios gigantescos. Y luego que si los griegos también, los egipcios. O sea, como siempre había alguien en el poder. Los mesopotamios. Ajá. O sea, entonces esas personas tenían ilimitado poder económico. Y aparte, o sea, en ese entonces el tipo de gobierno que tenían también influía mucho en los deseos del gobernante de ese entonces. Sí, era todo muy jerarquizado. O sea, que el poder casi siempre se concentraba solo en una persona o en un grupo. Incluso, pues ya por ejemplo, hablando del tema de la Edad Media, que fue en la que surgió la arquitectura gótica, pues la cabeza era la Iglesia Católica, por el tema de la Inquisición y así. Entonces, como ellos estaban en el poder, levantaban iglesias gigantescas, tanto por poder económico como para representar lo que su ideología de pues esta divinidad gigantesca. Entonces, como en ese entonces las personas no sabían leer y querían evangelizar hasta el aldeano más rústico, no sé cómo explicarlo, pues a ellos cómo lo hacían, por medio de vitrales. Ellos en los vitrales representaban gráficamente las historias que trataban de plasmar. Entonces ya no era necesario mostrarles como lecturas, sino gráficamente
irles representando pues lo que ellos querían mostrar. Y de ahí vienen los vitrales, o sea, de tener la capacidad de evangelizar a personas que no saben leer o para que les entre más fácil la información. Y también la intención de estas iglesias gigantescas pues era impresionar, o sea, que imagínate un aldeano que nada más está acostumbrado a su chocita y ya no sabe más que eso, y de repente entras a un edificio gigantesco lleno de veladoras y candiles y vitrales así de todos los colores, pues obviamente va a quedar así como pasmado y va a decir, oh no, sí, esto sí es divino, o sea... Es una fuerza superior. Ajá, exacto, entonces así era la forma en que ellos transmitían eso. Y ya pues conforme pasó el tiempo se fueron desarrollando las corrientes y básicamente tal vez lo que le dio como forma a la arquitectura más contemporánea pues es lo que se llamaba el modernismo, funcionalismo, que son corrientes que ya empezaron con arquitectos como Le Corbusier, Mies van der Rohe, etc. Entonces ellos ya empezaron a ver más, sacrificar un poco la estética por resolver mejor funcionalmente los edificios. Entonces tú ves sus obras y tú dices, oye, es que esto es un cajón blanco. Y luego sí, pero son funcionales, o sea, tienen bien definidas sus áreas, espacios cómodos para ciertos grupos de personas y pues lo solucionaron porque pues tanto en lo funcional como en lo estructural era lo más eficiente, era lo que ellos buscaban, espacios dignos y eficientes sin importar si se veían bonitos o no, porque pues realmente la estética no es utilidad, es más ego. Ajá, y ahí fue donde quedó como ese ¿cómo llamarlo? Como ese antecedente de pues, las arquitecturas actuales. Por ejemplo, aquí en México es muy fácil identificar en las escuelas, prácticamente todas las escuelas son iguales. Un piso. O dos, o tres, pero todas son iguales, orientadas... el recreo. El patio de juegos está en el centro. Sí, de que los salones hacia alrededor, el patio al centro y todos los lugares bien identificados, entonces creo que es como un indicador que todavía tenemos del funcionalismo. Y ya, obviamente, pues ya en cuanto a vivienda, hay de todo, porque pues tanto hay constructoras que hacen cajitas simplemente por decir que te están dando una casa, pero no es algo muy digno. Tanto hay gente que busca un equilibrio entre lo digno y lo funcional. Tanto hay gente que pues como tiene la capacidad económica, pues ya lo funcional pasa a segundo lado y entra este tema de la estética, de poner que sí estructuras metálicas por todos lados y... ¿Entre más funcional, más digno, dirías tú, o no? Sí, creo que a veces, bueno, a ver... Es que es mi duda, digo, tú acabas de mencionar eso y digo yo, bueno, a lo mejor va de la mano, pero hasta cierto punto, no sé, si me lo imagino como una gráfica de un triángulo funcional digno, ahí está con madre, pero sabes que está muy alejado de algo y entonces ya no es tan digno. Es que mira, el tema de decir que algo es funcional también es una arma de doble filo, porque tú levantas 4 paredes y un techo del material más rústico y es funcional, porque te está cubriendo la intemperie y pues no te vas a mojar o así. Que te digo que la funcionalidad puede ser un arma de doble filo, porque te pueden dar así una choza toda pedorra y decirte es que es funcional, porque pues te está cubriendo de tus necesidades. Tiene una taza ahí en medio de la sala y es funcional porque pues puedes usar el baño, pero no es digno obviamente tener la taza del baño en medio de la sala, tener ahí como que hendiduras entre el muro, etc. Entonces algo funcional pues también debe tener cierta búsqueda de pues un confort, ¿sabes? Entonces, que bueno, a lo mejor también te pueden decir, es que el confort va dentro de la funcionalidad, etc. O sea, sí, pero no sé, a lo mejor hay gente que puede ser bien estricta y decir que es funcional. Un constructor de que es que tu casa es funcional porque pues, son muros sólidos, etcétera, etcétera. Pero pues resulta que el espacio es más pequeño de lo que debería ser, la calidad de la construcción no es la necesaria porque a lo mejor en un par de años ya vas a tener grietas, filtraciones y es como ok, o sea,
te lo venden como algo funcional porque pues de verdad es funcional, tienes tus paredes y techo y cosas ya más sólidas. Por decir, un ejemplo, ¿cuánto mide un marco de una puerta? Pues la mayoría te los venden como en, qué decirte, unos 80 de ancho por 2,10, pero... Imagínate, vamos a eso, un jugador de la NBA que supere los 2.10, Ajá. pues sí, es funcional la puerta, se abre y se cierra, puedes pasar por ahí, pero no te vas a agachar todo el tiempo para pasar por esa puerta. Ajá, y por ejemplo las viviendas de interés social, así como de nivel bajo, pues obviamente no vas a encontrar una señora puerta porque te va a ocupar mucho espacio, entonces para ellos, así la puerta sea pequeña, pues sigue siendo una puerta y cumple su función, pero si tienes la posibilidad de hacerte un espacio más amplio, pues obviamente tu puerta tiende a ser más cómoda, ya hablamos de 90 centímetros, incluso con 1 metro de ancho, pero 90 puede ser un estándar cómodo, porque pues puedes abrirla cómodamente y tú entras sin problemas. Y la altura también, a lo mejor le puedes dar 2,20. Y por ejemplo, ya a nivel residencial, hablamos de puertas de 90 de ancho por 2,40, incluso 2,20, 2,40 de alto. Entonces son puertas muy cómodas. Y en los espacios igual, o sea, a lo mejor tú puedes tener, no sé, un espacio de 5x5 para una recámara y dices, es que está cómoda. Pero luego dices, pues, ¿qué tanto voy a meter? Una cama, ¿de qué tamaño? No, pues tal. Pero a lo mejor pones una cama chiquita y ya tienes mucho espacio de sobra y es como, a lo mejor en temas hay de eficiencia de temperatura o así, pues ya puede haber detalles y ya tú sabes ahí cómo equilibrarlo. Digo, obviamente un espacio amplio siempre va a ser más cómodo, pero también hay gente que puede estar que puedes llegar a ser cómoda con un espacio más reducido, simplemente pues teniendo un orden en cómo acomodar las cosas para que sea algo eficiente en cuanto tú entras y utilizas el mobiliario y así. Entonces ya ahí es donde entra el equilibrio entre la funcionalidad, el confort, tu presupuesto, etcétera, etcétera, que es a lo que volvimos al tema pues de la arquitectura como algo digno. Porque pues obviamente digo, si viene un cliente y me dice, oye, quiero hacer esta casa así, que se vea súper despampanante, ¿no? Pues obviamente lo voy a hacer porque pues me va a pagar y yo de ahí voy a comer. Y le da todavía el poder adquisitivo. Ajá, entonces, pues obviamente yo no tengo problemas con eso, ¿no? Simplemente pues es tener la conciencia de que pues la arquitectura en su momento, bueno, el nivel histórico inició como la adaptación de un espacio para hacer uso de él y movimientos como el funcionalismo y así, que trataron de ver la arquitectura como algo más eficiente, espacios cómodos, cuestiones técnicas un poco más sencillas y fáciles de replicar, sin tanto ostento así. Entonces, como que el conocer todo eso te ayuda también a tener como una perspectiva de lo que es digno para las personas, porque luego hay arquitectos que viven en una burbuja bien cabrona y te ofrecen algo que según ellos es la solución para tus problemas y es como, que voy a hacer en esta cajita, ¿no? Y hay otros con mayor pues como conciencia social que sí te hacen algo digno a pesar de que tengas un presupuesto limitado y así. Entonces, digo, creo que realmente esta arquitectura es como, pues, a qué bando perteneces o en cuál tienes la oportunidad de crecer, porque pues obviamente hay arquitectos que por su contexto socioeconómico o su grado de estudios o el lugar en el que estudiaron tienen posibilidades de ser este tipo de arquitectos y hay otros que a lo mejor también salen de aquí pero generan cierta conciencia y se hacen de este otro lado o viceversa, o sea, realmente es un espectro muy, muy ambiguo y yo creo que influye mucho también el contexto en el que creces, el tipo de estudio que llevaste, pues el que de una manera forja, aparte de tus cualidades de personalidad, pues la forma en la que ves las cosas. Y yo creo que no solo en la arquitectura, o sea, creo que otro tema también es la medicina, o sea, la medicina creo que es también un campo muy, muy ambiguo en cuanto al enfoque, porque obviamente la medicina, económicamente, si encuentras el nicho, es muy bien remunerada,
pero luego también entras en el ámbito de que, pues es que se supone que tu vocación es de servicio, de no ver el tema del monto, sino del bien que le vas a hacer a la persona. Entonces, también ahí en esa área de estudio de trabajo entra pues esa como la balanza de social o económico. Y ahí entra también, oye, el cirujano plástico, ¿verdad? Uh-huh. Porque muchas veces cuando uno tiene, bueno, la mayoría de las veces cuando no son cirugías reconstructivas, manos, cara, digo, pues, al final de cuentas son calamidades que le pasa a una persona. El cirujano plástico normalmente a uno va por cierta necesidad que tiene de satisfacer, ya sea estética o meramente funcional, por decir simplemente una mano. Pero se contrata mucho por eso, o sea, oye, pues es que me quiero ver así, me quiero ver más delgada, quiero que me pongan más busto, más glúteo, oye, defíneme el abdomen, ¿cómo se llama? Cuando te quitan la grasa del abdomen. Lipo. La liposcultura. O lo de liposculturas y esas cosas. Sí, o sea, todo eso. Y creo que es parte de lo mismo, o sea, el tema de cómo la arquitectura puede ser algo de ego y de estética, tanto como algo de verdadera vocación social y digna. Y eso es lo mismo, o sea, una cirugía plástica pues es a lo mejor el equivalente a la arquitectura de hacer una casa así súper con chingo de recubrimientos y ventanales gigantescos que realmente no tienen una utilidad verdadera, pero pues es para satisfacer esa necesidad pues de aparentar o qué sé yo. Y es lo mismo con las personas. Digo, cada quien, digo, creo que todos tenemos nuestras inseguridades, pero a lo mejor yo creo que lo ideal sería aprender a vivir con ellas. Yo sé que es muy difícil y sé que hay muchas veces en las que modificamos conductas o incluso ya recurrimos a pues ya intervenciones ahora sí físicas para satisfacer la necesidad de quitarte las inseguridades. Pero pues parte de lo mismo, ¿no? O sea, como el tema de la estética, del aparentar, cosas así. Y pues al fin de cuentas se manifiesta en muchos ramos de trabajo. Pero pues yo creo que en la arquitectura sí, así es. Te digo, surgió como una respuesta a las necesidades, luego ya más un enfoque social. Por ejemplo, la Ciudad de México, en su momento, en los años 30, 40, que tuvo así un boom demográfico porque, pues como ya ves que era un país centralista, todo sucedía en la Ciudad de México, de repente todo el mundo quería irse para allá, entonces era como, ¿dónde vamos a meter a todas las personas? Entonces vas a Ciudad de México y volteas a todos lados y hay edificios de apartamentos gigantescos. O sea, no es como aquí que San Nicolás, Escobedo, todo está a la altura de la cabeza, por así decirlo. Y allá tiene su casita. Y allá volteas literalmente para arriba. Ajá, y desarrollos así enormes, o sea que tú ves el edificio así larguísimo y son un chingo de apartamentos y luego de repente te vas para atrás del edificio y hay otro, entonces parte de ese enfoque fue la arquitectura social, o sea, el ofrecer espacios dignos con un presupuesto limitado para personas también con presupuestos limitados, porque pues obviamente la mayoría de las personas que llegaron eran personas del campo o zonas rurales, entonces pues tenías que hacer una vivienda asequible para ellos y fue lo que surgió, o sea, esto de las vecindades, complejos de apartamentos y que pues ya a la fecha a lo mejor esos conceptos tal vez ya queden un poco, no sé si obsoletos, pero tú los ves y dices, oye, es que esto está muy pequeño, no sé, porque bueno, uno está acostumbrado a lo mejor a tener espacios más amplios, pero pues era la solución tanto económica como social para ellos en ese momento. Aunque aquí no sé, bueno, ya está empezando. Antes no había tantos departamentos aquí en Monterrey, pero por decir, Categua, que está al lado ahí de la estación Regina, antes no estaban esos. Era un motel, creo. Era un motel, sí, cierto. No, al lado hay un motel. Algo así. Sí, ahorita que vayas me dices, a ver si al lado está el motel. Pero toda la gentrificación que hay ahorita acá, o sea, está cabrón, simplemente con el tráfico te das cuenta. Todo lo ya que sé. está. Y es que es parte también de no sé, es que creo que en sí el regio en general es como mucha personalidad de ego y eso se refleja mucho en todo, o sea, en el uso del transporte público, que si
dicen que nada más los pobres lo usan y que no sé qué, cuando pues realmente si tuviéramos un transporte público eficiente, digno. ajá, yo creo que cualquiera puede usarlo sin problemas, porque pues así pasa en todo el mundo, en ciudades que de verdad son ricas, porque muchos dicen, ahí es que Monterrey es el primer mundo. O sea, no, de verdad estamos... ¿Tú crees que en Suiza tienen baches? Claro que no. Yo no creo, yo es más, no creo ni que sepan que es, de que es un bache. Lo googlean y no existe palabra suiza. ¿Qué hablan allá? Suizo-alemán, ¿no? Bueno, y allá en Suiza, ¿de qué? No existe traducción Sí, para ¿qué bache. es esto? ¿Qué es un bache? Entonces, te digo, hay gente que por ego, pues no acepta la realidad de su ciudad. Digo yo, si te soy sincero, en su momento yo también era de esos, decía de que, Monterrey es la ciudad más chingona de México y es la más importante y que no sé qué. Pero luego te das cuenta, digo, obviamente no soy la persona más viajera del mundo, pero algo tan simple como ir a la Ciudad de México, que a lo mejor yo sé que no es un punto de comparación muy objetivo porque pues es capital y históricamente ha tenido mucha preferencia en cuanto a desarrollo económico, pero te das cuenta de cómo, a pesar de que sea una ciudad con sus contras, obviamente allá también hay corrupción, qué sé yo, pero cuando vas y ves cómo todas las calles están bien pintaditas, los carriles bien pintados, los semáforos funcionales, banquetas amplias con árboles, con bajada para silla de ruedas, con sus pasos de cebra, volardos, en todos lados. Y la silla de ruedas, o sea, la bajada para silla de ruedas, pero bien hecha, ¿verdad? Ajá, no pinche no, ángulo aquí- de 45 grados. Sí, exacto. Entonces ahí ya te das cuenta de cómo, de verdad, cuando una ciudad, a pesar de que a lo mejor tiene sus problemas, pero mínimo usan parte de esos impuestos en hacer una ciudad cómoda, porque claro que el clima de allá es muy diferente aquí, pero tú puedes irte caminando a cualquier lugar de la Ciudad de México, caminando, y a lo mejor es muy difícil que te vayas a topar con cosas como aquí, de que es que me tengo que ir caminando por la calle, porque la banqueta está hecha un asco, o ni siquiera hay banqueta. O simplemente los cruces peatonales. O sea, no lo puedes llamar cruce peatonal si tienes que recorrer como de 65 a 100 metros caminando, nada más para hacer un recorrido de 10. No sé si me explico. Sí, exacto. Entonces, aquí la gente está como muy alienada a que, no sé, es que creo que está bien sentirte orgulloso del lugar del que eres, pero llega una parte en la que es, No sesgarse. ajá, es enfermizo al punto de que te ciega a ser alguien crítico y darte cuenta de que pues, realmente la ciudad tiene un chingo de defectos y que deberíamos de como buscar el que se mejore, ¿no? Porque muchos dicen, no sé, pones algo de que, ay, es que Monterrey está feo. Y yo que soy regio, nací aquí, mi familia es neolonesa desde hace 15, 70 generaciones. Ay, es que de seguro es chirigüillo. Y es como, vato, soy regio. Y, Vato, mira mi color de piel. sí, o sea, de mi tono de piel, ¿Tú crees que soy chirigüillo? Sí, o sea, yo soy regio y digo, la verdad, que bueno que nací aquí y todo, pero pues eso a mí no me ciega que la ciudad tiene un chingo de defectos y más cuando vas a otros lugares, incluso por ejemplo Guadalajara, que es una ciudad más o menos en cuanto a población y economía similar a Monterrey. En población es igual. De hecho creo que ellos tienen más población, un poco más. ¿Y en territorio? ¿Es más Nuevo León o es más Guadalajara? Monterrey y Guadalajara en tamaño, creo que es más extenso Monterrey, porque aquí como que la ciudad se extiende un chingo, pero allá la ciudad es un poquito, para mí, digo, yo sé que no es bueno comparar porque luego afectas el ego de los pobladores, pero para mí Guadalajara es como una mini ciudad de México, porque tiene conceptos bien similares. Está más cerca todavía. Sí, está más cerca que de Monterrey a la Ciudad de México, por ejemplo. Guadalajara tiene un centro histórico bien definido, con edificios históricos todavía bien conservados, avenidas bien definidas, amplias, bien pintaditas. También allá las banquetas son amplias con un chingo de arbolado. Al menos lo que es el centro de Guadalajara, digo, a lo mejor también tiene zonas ahí de dudosa calidad. Pero al menos la impresión que te da así como el centro de Guadalajara es muy similar a la impresión que te da la Ciudad de México, nada más que pues en una escala más reducida. Y notas como si dices que económicamente, según yo, Monterrey como que así es algo superior a Guadalajara en cuanto a poder adquisitivo y la inversión, pero allá se ve mejor aprovechada esa economía.
en cuanto a instalaciones, infraestructura. Y lo que hablábamos antes del poder centralizado, por decir, en esas épocas que te decía, que me empezabas a hablar de los egipcios, de los romanos, de los griegos, pero también influye el tipo de gobernante, ¿verdad? Porque el tipo de gobierno que tenían en ese entonces. El poder corrompe al final de cuentas. Y como tú dices, si tú eres gobernador, no me vayan a desaparecer. No, o sea, pero por decir, si tú eres la máxima figura política o la máxima figura de poder en tu territorio, en este caso, pues como somos un país democrático, pues aquí hay gobernadores, ¿verdad? Diputados, alcaldes, ya te vas a municipios, y pues al final de cuentas el poder corrompe y como generas, o sea, está el PIB pues sí, o sea, está el PIB del país, ¿no? Y tú eres alcalde o gobernador del estado que aporta más, oye, pues ves un chingo de lana fluyendo, ¿verdad? Y hay mucha tentación, y al final de cuentas el poder puede llegar a corromper. ¿Y a qué se traduce eso? Pues que nos aprovechen bien los recursos del estado. Pero luego ves toda la inseguridad y el tráfico y las calles hechas un asco, y es como si lo comparas con la India, ¿no? O sea que la India ahorita creo que es como la cuarta o quinta economía, pero pues el 80% de su población vive en la pobreza o en condiciones bien precarias, y es como ¿en dónde se ve esa inversión? O sea, bueno, no curiosamente, ¿verdad? Pero dado así las circunstancias, la colonia más pobre de toda, bueno, no la más pobre, pero la más conflictiva, por así decirlo, en Nuevo León, está al lado del municipio más rico de toda Latinoamérica. Ajá. La Independencia y pues San Pedro Garza García. Sí, o sea... Y es un contraste muy cabrón. Exacto, entonces... Y bueno, incluso estando en San Pedro, que es el municipio más rico y qué sé yo. Hay pobreza, todo como quiera. Ajá, y la infraestructura es muy hecha hacia el auto. Fíjate que como quiera, o sea, si vas a San Pedro, hay más accesibilidad para peatón que en otros municipios. Pero igual no es en todos lados. No, o sea, la ciudad, o sea, Nuevo León no está adecuado para andar en peatón. Pero si tú vas a San Pedro vas a ver más accesibilidad al peatón que en otros municipios. No significa que sea específicamente desarrollada para el peatón. Ajá, exacto. Es muy limitada a ciertos sectores y aún así cada una tiene sus limitantes, porque no falta la tienda que ponga la rampa o el güey que ponga ahí su mesita con información. Entonces es el detalle de que te da como la ilusión de estar preparada para eso, pero no es de todo así. Y hay cuestiones lógicas por la cual a lo mejor no ves gente caminando, como el tema del clima. Obviamente aquí el clima es muy extremo. En Ciudad de México es muchísimo más cómodo el clima porque está fresco en la mañana y ligeramente cálido en la tarde. Digo, ya en verano sí es un calor, pero estamos hablando de 30 grados, que bueno, para ellos sí es mucho calor porque pues están acostumbrados a frescura. Pero vaya, no es algo como aquí, ¿no? De que oye, es hasta 40 grados. No, pues es que aquí es un desierto al final de cuentas. Sí, entonces, digo, sí hay cositas que tienen algo de lógica de por qué a lo mejor el tema peatonal no está muy desarrollado, pero creo que hay maneras de solucionarlo, no sé, árboles de la región, porque muchos dicen, es que cómo vas a poner árboles, ay, ¿no has visto qué tan frondosos se llegan a poner los mezquites, los huizaches? O sea, son árboles que crecen bien bonito, bien verdes y dan muy buena sombra y son de la región, o sea, son duraderos. Pero, ay, es que yo quiero un pino porque, ay, no sé. ¿Qué chingados está ocurriendo? Sí, exacto. Entonces, digo, a lo mejor un pino en ciertas regiones. Y luego, miénteme si no, hay un árbol que tú lo siembras y crece, pero la banqueta te la hace cagada. Sí, sí, son muchos de los como árboles tropicales tipo el flamboyán, el ficus y eso que fueron árboles pues introducidos, realmente obviamente no son de la región, son como, a lo mejor allá, no sé, en Veracruz, lugares así más tropicales. Entonces, obviamente hay muchas soluciones y opciones, nada más que por cuestiones estéticas o de esto, de que, ay, es que va a aparecer un monte, no sé,
pero pues resulta que los parques con árboles pues de la región también se ven bonitos, son frondosos, que te dan sombra y así. Yo he visto algunos, por ejemplo, allá en Apodaca, por la zona rinconada, hay como una especie de parque lineal y es de árboles de la región, se ven ahí huizaches, anacahuitas, mezquites, y me tocó verlo en una etapa así de como muy frondosa y sí se ve bien. Y claro, obviamente pues tenían bien cuidadito el césped y así. Entonces, te digo, creo que hay maneras de solucionar esos temas. Oye, hablando de Ciudad de México y todo esto, hay mucha controversia en la arquitectura, bueno, en la comunidad de arquitectos. Quiero saber que tú qué opinas del Museo Sumaya. Muchos dicen, ah, sí está muy bonito, y luego todo mundo que va a Ciudad de México se toma fotos, o si no es en la capilla, en el Museo Sumaya. Entonces, pero pues también dicen que entras y dices, oye, pues está súper chingón, se ve de primer mundo y todo, pero en funcionalidad no es nada práctico. No, para mí es como una bodega bonita, porque realmente no tiene como un diseño museográfico, porque obviamente los museos también son un diseño. Es una experiencia que se diseña con base en cómo quieres ir mostrando, y acá no, o sea, se cuenta que, digo, por fuera sí es una estructura bien padre, sí, es imponente, muy bonita y muy única, pero si tú entras, pues está un lobby así enorme y ves nada más así como que una rampa alrededor. Y esa rampa llega a ciertos niveles, no me acuerdo si eran como 5 o 6 niveles, y ves pues las obras, pero es como ahí están, ¿sabes? A lo mejor sí hay recorrido medir, pero es como, bueno, aquí está una obra y luego aquí tengo otra, y luego acá atrás otra, entonces realmente no sabes qué es lo que te quiere mostrar. Entonces, hasta donde yo sé, ese museo es más como pues la galería de la colección privada de Carlos Slim. Deja tú, ahí se traduce el ego. Digo, lamentablemente la esposa de Carlos Slim falleció y hizo ese museo como monumento a su esposa. Bueno, que ya estamos trasladando que Carlos Slim, que llegó a ser de los hombres más ricos del mundo en su momento, hizo un monumento a su esposa que viene siendo el Museo Sumaya, y también el Taj Mahal, si mal no recuerdo, era en ese la tumba de la esposa de exactamente del rey Igor. Se traduce totalmente a lo que estamos platicando ahorita, el ego. Y hay gente que, digo, obviamente, digamos, el tema no es que los ricos sean egoístas, no, o sea, yo creo que realmente están en todos los estratos, porque obviamente hay gente rica que sabe aprovechar su fortuna o privilegio, si se lo puede llamar, para generar pues cosas realmente interesantes y de beneficio. Pero hay muchos que intentan replicar como el tema de como no sé, los reyes o los zares, qué sé yo, sultanes, que pasa mucho incluso en la política. Por ejemplo, ya ve los países allá del Medio Oriente, esos que nadie conoce, que terminan en Istán. Sí. Que tú investigas y resulta que es un güey que mandó a construir una estatua de 200 metros con su figura y le cambia el nombre a los museos y todo a como se apellida él. Y en los billetes sale ese güey. Ajá, exacto. Entonces, como güey, estas prácticas eran de hace siglos y como para que otra vez estén volviendo a esos, pues de Corea del Norte. Y bueno, a mí me digo, ya entrando en política, ahí el tema de Trump me da la impresión como de un fascismo medio disfrazado. De capitalismo. Sí, porque tienen una ideología muy arraigada a el catolicismo. Es que deja tú, o sea, no hay grises, o es negro o es blanco. O sea, no hay matices de gris, siempre. Entonces te digo, para mí, no sé, como que Trump me da esa ayuda. Todo, es más, todo lo que tiene que ver como con la digo, realmente para mí ningún político vale la pena, ¿no? O sea, todos tienen su hueso por seguir, pero hay unos que como que creo que ya no están las cosas para volver a eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de las oligarquías autoritarias, qué sé yo,
Bueno, hablando de historia, en cuestión de política, yo creo que una persona de la que vale la pena hablar es Marco Aurelio. O sea, siendo la máxima figura política, si te pones a ver su historia, o sea, era de los pocos políticos, digo, no, o sea, ahorita generalizando, ¿verdad? Pero pues obviamente sí ha de haber políticos que valgan la pena, ¿verdad? Pero en ese entonces, pues vivió una pandemia y a pesar de eso vivió una vida muy austera y siendo pues la máxima figura política de Roma, en ese entonces teniendo, o sea, si tú decías quiero un barco de tantos metros y quién sabe qué y que quepa tanta tripulación, lo tenías, lo que sea, lo que deseabas. Y se mantuvo muy humilde en ese entonces. O sea, veía mucho por su pueblo a pesar de todo el poder, que era de las pocas personas que no lo corrompió, ¿verdad? Había una, no recuerdo si, no sé si sea la misma época, ya ves que pues, el Imperio Romano ha sido muy extenso, pero ya ves que había esa frase que se llama memento mori, no de mantente, digo, recuerda que morirás. Bueno, es que era una práctica para los, no sé si era como en general los gobernantes, los César, que le decían memento mori porque era como, pues mantén los pies en la tierra porque algún día humildad al final de cuentas. Eres alguien mortal. Entonces era algo que les ayudaba a ellos como para mantener los pies en la tierra. Pero te digo, no sé, siento que ya cuando llega el poder, te vuelves loco. Magnificar tus ideales e imponerlos, digo, hay de todo. O sea, como los comunistas, que para mí no son comunistas, son simplemente dictadores autoritarios, como Maduro, cosas así. No es lo mismo comunista que socialista. Ajá, porque para mí, o sea, si tú me preguntas, para mí el comunismo ahorita no existe, porque no hay nada en el mundo que siga realmente lo que era la corriente, lo que buscaba la corriente comunista. Por ejemplo, China, su partido político, el único que existe, es el Partido Comunista Chino, pero luego investigas cómo es China y te das cuenta que de comunista no tiene nada más que el nombre. Ellos realmente son como un capitalismo de Estado, creo que se llama capitalismo de Estado porque pues ellos regulan mucho los negocios. De hecho, ellos rentan la vivienda, o sea, por decir, allá comprar una vivienda es rentarla por 99 años. Los créditos sociales, ¿verdad? Exactamente. Sí, de que, como digo, a lo mejor tiene cierta esencia de comunismo, como es el buscar una estabilidad social o pareja o ideológica, porque pues ya ves que el comunismo no es muy acorde con religiones, pero no, muchos quieren como el tema del comunismo de que es que todos son pobres, y es como, pues en China es creo que es el segundo país con más millonarios en el mundo después de Estados Unidos. Pero es que también, oye, pues si eres el país más poblado del mundo, bueno, por consecuencia, ¿verdad? Entre más tengas de algo, ¿verdad? Es más probable que ese sector demográfico sea más grande. A lo mejor en proporción es el segundo más grande del mundo. Pero sí, ¿cómo decirlo? O sea, en números crudos, pues no creo, la verdad. No sé, había que checarlo. Siento que Trump es lo contrario, o sea, es como un capitalismo extremadamente nacionalista, porque pues el fascismo es como un movimiento ideológico de supremacía. Entonces, nos van a hacer jabón y la chingada. Ya sé. O sea, para ahí ya ves que los gringos en general son muy nacionalistas. Y luego, un momento épico, llega China y Rusia a la ayuda. Ya sé. Es que esos vatos están viendo nada más a ver qué chingados se mete Estados Unidos para entrarle al quite, güey. Y es extraño porque, por ejemplo, si tú me preguntas, bueno, porque hay mucha gente que dice, es que el mundo estaría en paz si desaparece Estados Unidos. Pero yo siento que no, porque siempre tiene que haber alguien que busque el poder absoluto. Ahorita es Estados Unidos, pero China ya está como muy aquí. Y también Rusia históricamente lo ha ayudado como a mantenerse al margen. Y siento que si desaparece Estados Unidos, pues de repente los chinos y rusos se unen y son ellos los que... Y deja tú, o sea, en la Segunda Guerra Mundial los estadounidenses ahorita se creen ¿cómo se llama? ¿Cómo poder decirlo? O sea, la máxima autoridad, ¿no? Sí, la máxima autoridad porque salieron ganones de la Segunda Guerra Mundial y fueron los mejores parados. Pero, o sea, güey, date cuenta por qué fuiste el mejor parado. Estabas peleando una guerra que no estaba en tu continente. En segundo, oye, ganaste nada más porque Rusia se hizo tu aliado. Porque al principio era aliado pues de los italianos, del gobierno de Benito Mussolini, luego de Hitler, etcétera.
nada más porque Hitler se quiso de llenar de ambición y volteó a Rusia, y luego se hizo el Stalingrado, y luego Rusia siempre dijo, ¿y sabes qué? Sí quiero entrarle con ustedes los aliados, y gracias a eso pudieron seguir. Y siguió con esa riña más adelante con la Guerra Fría. Y al final de cuentas era una guerra de medirse el rifle, güey. Yo la tengo más grande que tú. Y pues, oye, pues sabes que a pura palabra, ¿verdad? Como los perros que están ladrándose entre portones, sí, ¿verdad? Les abres y los dos se quedan así, ¿verdad? Pues es como ya ves que según dicen, Estados Unidos y Rusia, desde la perspectiva occidental, nuestro mapa, ¿no? Ajá. Y de que no, si están bien lejos y se lanzan amenazas. Pero luego volteas el globo terráqueo y te das cuenta de que Estados Unidos y Rusia están a 20 kilómetros allá en el estrecho de Bering. Y es como, ¿por qué no hay guerra ahí? O sea, es más como algo... No les conviene. Yo creo que no les conviene porque, por decir, ese estrecho de Bering, Alaska queda muy cerca. Y por decir, Estados Unidos está muy consciente. ¿Cuál es el estado más petrolero que produce en Estados Unidos? Alaska, fácilmente. Entonces saben que si llega a haber alguna guerra o lo que quieras, los primeros que se van a ver afectados son los estados más cerca del país uno que del otro. Y aparte Estados Unidos no está acostumbrado a eso, porque Estados Unidos es, digo, climatológico, ya ves lo que le pasó a los alemanes intentando invadir la Rusia en el invierno. O sea, obviamente los rusos en invierno van a ser siempre superiores. Y obviamente pues ahí ya no tendría chance entonces siento que como que el tema del ego está muy presente en todos lados y te pones a reflexionar. Y ahorita, volviendo al tema de Trump, siento que pues es lo mismo, o sea, es un fascismo a base de ego y nacionalismo que él lo hace en nombre de los valores católicos, pero tú dices, oye, ¿en qué parte de los valores católicos está el ser egocentrista y discriminativo, etcétera, etcétera? Pero pues es parte de la ideología de la mayoría de los gringos y por eso Trump está ahorita... Y ese nacionalismo lo cega bastante. Bueno, hay un sesgo que está muy cabrón ahí. Porque también los mexicanos nos educan a ser muy nacionalistas, o sea, desde niños de que un niño héroe murió enrollado a la bandera por la patria y... Puras falacias abdominales. Y si no saben qué es, googleenlo, por favor. Sí, entonces llega un punto en el que dices, o sea, está bien, digo, agradecer a la patria, ¿no? Pero siempre y cuando sea algo recíproco y sano, porque, por ejemplo, en México es como, pues no sé, a lo mejor no te garantizan. Por ejemplo, el caso de México, pues no hay como tal una garantía de seguridad. Digo, realmente yo creo que, al menos en el contexto nuestro, de vivir en grandes ciudades, tienes una vida relativamente cómoda si aprovechas las oportunidades. Pero en el resto de estados un poquito más descentralizados o... Oaxaca, por decir. Sí, que tienen todavía comunidades con costumbres muy arraigadas a lo que históricamente tuvieron, pues ellos tienen las condiciones un poco más difíciles y pues como tal el país no es capaz de ofrecer un bienestar general, ¿no? Entonces ahí es donde te preguntas de que de verdad estoy orgulloso de ser mexicano. Tal vez sí, porque pues como país o sea, como cultura somos muy ricos. Ajá, exacto. O sea, sí, obviamente hay un chingo de cosas que México tiene de que sentirse orgulloso, pero ya como ciudadano, como un habitante y así, pues hay un chingo de cosas cuestionables. Entonces, volviendo al tema del sentirse regio y lo cual, bueno, está chido, o sea, que bien que te sientas orgulloso de tu ciudad, pero pues también hay que ser realistas. Sí, como críticos. Momento mori. Sí, de que momento mori. Hay que ser críticos con lo que tenemos y darse cuenta de que Monterrey tiene un chingo de cosas por mejorar. Porque luego el argumento es de que, pues vete a vivir allá. Sí, güey, como si fuera tan fácil. O ¿por qué? O sea, porque me tengo que ir a vivir a otro lado, en lugar de que todos nos organicemos y exijamos mejor servicio de transporte, de seguridad, qué sé yo. Porque aquí los regios son muy como el de la cultura del trabajo. De que, no, es que yo que voy a protestar porque tengo que trabajar, dejas de lo a los chilangos, ellos no tienen nada que hacer. O cosas así, o sea, el regio es muy así, ¿no? Siempre buscan una excusa para enaltecer su propio ego en lugar de aceptar
Que hay cosas que faltan. Ajá, exacto. Y que estamos en todo nuestro derecho, porque la Constitución dice que tú incluso puedes cambiar hasta la forma de gobierno. Pero, digo, a lo mejor ahorita eso sería muy extremo. Bueno, pero o sea, ahorita, digo, Morena tiene casi... ¿cuánto se necesita para tener el... ¿Cómo se llama? La mayoría absoluta. La mayoría absoluta. Sí, o sea, ellos ya lo tienen. Entonces... Oye, aunque en ese entonces, bueno, inclusive ahorita está muy cabrón que, o sea, más que nada impresionante que un solo partido político tenga la mayoría absoluta de votos. Y bueno, ahorita qué bueno que... Peligroso. Es muy peligroso. Y qué bueno que toques el tema, porque volviendo al tema de Trump, es lo mismo. Él tiene ya... ¿Republicanos o demócratas? Ellos ya tienen el poder, mayoría absoluta en Congreso, creo que también, no sé si gobernadores, pero bueno, los gobernadores eso es otro tema. Por lo pronto, lo que quiera hacer Trump, él ya tiene ahí el sí, porque ya tiene el Congreso y no sé qué, otras instituciones a su favor. Nada más que pues la gente aquí está muy alienada que como es Estados Unidos es bueno y como es México es comunista y qué sé yo. Digo, no estoy a favor ni de uno ni de otro obviamente, pero es como que si dices que aquí está mal Morena porque tiene mayoría absoluta, lo cual estoy totalmente de acuerdo, pues creo que estamos también en nuestro derecho de cuestionar porque Estados Unidos también tiene mayoría absoluta, nada más que pues la gente está muy casada con que Estados Unidos, al menos aquí en México, que... Es que Estados Unidos lo tienen como que con relación con progreso. Exacto. Entonces, si está pasando allá es porque están progresando, pero pues no se dan cuenta que al final de cuentas se van a topar con pared en algún momento, ¿verdad? Ajá, y si te pones también así como a ver el regio promedio, es como muy aspiracionista con base en el modelo gringo. Tenemos mucha relación con los tejanos. Allá, como tú dices, el regio se siente chingón por ser regio. Allá en Estados Unidos el tejano se siente chingón por ser tejano. Ajá, exacto. Tienen un orgullo muy arraigado a su lugar. Y te digo, está bien. Simplemente que pues eso no te quite el sentido crítico, a saber que de verdad aquí hay un chingo de cosas por mejorar y que el hecho de protestar y así pues no te hace un inútil o un, no sé, cualquier adjetivo calificativo que le quieran poner, porque ves, no sé, porque obviamente en las noticias ves que hay gente protestando, pero son de que 20, 50 personas. Pero vas a Ciudad de México y es una marcha así de que multitudinaria. También como, ¿cuánto es más la Ciudad de México? O sea, en cuestión de población. Un chingo, o sea, según yo Monterrey ya está sobre los 5 millones de habitantes. Lo que es el área metropolitana. El área metropolitana de la Ciudad de México tiene dos administraciones, que es la de la Ciudad de México y el Estado de México. Ajá. Entonces, si te cierras única y exclusivamente a la Ciudad de México, creo que no rebasa los 10 millones. No, pero pues han de quedar cualquier cosita para los 10 millones, ¿verdad? Pero si pones ya el contexto junto con el área metropolitana, que ya es Hidalgo, Estado de México, ahí sí ya rebasa los 20 y tantos. No, pues es que es demasiado. Ajá. Pero aún así, digamos, alguien del Estado de México no tendría por qué protestar en la Ciudad de México, ¿sabes? Digamos, técnicamente sí, porque si tú como Estado de México, mexiquense, trabajas en la Ciudad de México, técnicamente aportas a la Ciudad de México. Y lo evitas, que era lo que estamos hablando, ¿verdad? Ajá, entonces tienes cierto derecho de... Pero a lo mejor los de la Ciudad de México te van a decir que, güey, es que tú eres mexiquense, o sea, ni siquiera eres de aquí, ¿sabes? Que a lo mejor, te digo, como siendo una ciudad que funciona como una sola, tiene sentido, pero por ejemplo, no sé, a lo mejor si viene un potosino aquí a Monterrey a protestar, va a ser como que, chinga, sí, o sea, ¿qué? ¿Por qué vienes a protestar un problema de San Luis Potosí a Monterrey? Ahí ya no tendría sentido, ¿estás de acuerdo? Pero pues en palabras más comunes, oye, pues vives en Apodaca y trabajas en San Pedro. O sea, no tienes voto en la ciudad de San Pedro. O sea, sí, en cuestiones frías, ¿verdad? Ajá. No puedes votar en cuestiones de lugares de San Pedro como el alcalde o como el diputado, ¿verdad? Pero, y al final de cuentas vas a ir a trabajar. Sí, es algo que te repercute a ti. Exactamente. Entonces, por ejemplo, te digo, volviendo a este tema de las protestas, ves aquí en Monterrey y todavía está como muy satanizado y muchos dicen, ay, es que yo sí tengo algo que hacer y es como, güey, te vas a estar 12 horas en la maquila.
Porque siento que muchos piensan que tienen así como que el puesto de CEO de la empresa y yo soy yo, mi tiempo es intocable y yo siempre estoy bien ocupado y es como, vato, o sea, ubícate. Fíjate que es un tema muy interesante porque ay, me ha tocado ver tanta gente que es que tengo trabajo, güey, es día festivo. O eres un... El CEO está aplastado en su cama, güey. Ni siquiera va Viendo a la oficina. Netflix, a lo mejor está cogiendo con la amante mientras la esposa está ahí en la casa porque le dijo que iba a ir a trabajar en día festivo. Y tú vas como pendejo a trabajar en día festivo sin pago doble, sin pago... no, porque es pago triple en día Sí, festivo. sí. O sea, te están pagando el sueldo normal, güey. Y tú estás ahí, es que quién sabe qué. Y luego, oye, güey, todos somos reemplazables, cabrón. O sea, a ese nivel, cualquier cabrón es reemplazable. Para que te estés esforzando así, pues como que no vale la pena, ¿verdad? Y mira, creo que hay un punto de equilibrio porque está bien cuidar tu trabajo, o sea... Claro. Es que el punto es hasta cuándo ya te estás desviviendo por... Y hasta qué punto estás pretendiendo tener la importancia que de verdad tienes. Porque muchos dicen, ay, es que... Y sí, o sea, realmente creo que el regio en general sí es como muy trabajador, pero no es un trabajo muy digno siempre, entonces es como, ay, es que los regios sí somos bien trabajadores y aquí no tenemos tiempo de andar haciendo esas cosas de chilangos. Y es como, pues por eso te tienen como te tienen. Es más, o sea, hace tiempo ya estamos de que hablando de conspiraciones, digo, entrando al tema de conspiración, pero por ahí leí que todo esto de la nula solución a nuestros problemas es totalmente premeditado por parte de las personas en el poder, porque pues una persona ocupada no tiene tiempo de cuestionar, entonces para ellos es mejor, o sea, ellos pueden hacer, seguir haciendo, perpetuando su poder, seguir enriqueciéndose. Como estás generando, generando y generando. Sí, porque como a esa persona no tiene ni siquiera tiempo de convivir, de platicar, de cuestionar. Digo, estoy siendo a lo mejor muy exagerado. Eso es lo más cabrón que acabas de decir. ¿Cuántos minutos nos tomamos al día para reflexionar o cuestionarnos cosas? O sea, eso está bien cabrón. O sea, para ustedes, la audiencia que está viendo, 50 personas que las quiere un chingo. Para mis 8 amigos. Que las quiere un chingo. O sea, ¿cuántos tiempos se toman en reflexionar al día? O sea, en cuestionarse a sí mismos. O sea, eso está bien cabrón. Y eso es lo que voy, o sea, la mayoría de las personas, digo, no solo aquí, a lo mejor es algo más global, están acostumbradas a simplemente fluir, me levanto, me baño, digo, si es que tienes tiempo para bañarte, o agua, porque a lo mejor ni agua tienen, luego una hora de tráfico o una hora esperando una chaquetita. Ya sé, una en el baño, porque no te da tiempo. Ya sé, y luego una hora esperando el camión, una hora encima del camión, o una hora en el tráfico, en el carro, y luego tus 9, 10, 11, 12 horas, si no es que más, en el trabajo, y luego llegas, otra vez tantas horas de transcurso, preparas tu cena y tu desayuno al día siguiente, porque pues no hay más, y a dormir. Y luego lo mismo día tras día, incluso sábados. Entonces no hay tiempo de cuestionar, de oye, sí es cierto, déjame tomarme un tiempo para acercarme con cierta autoridad con un grupo de personas, organizarnos y, oye, es que necesitamos. Digo, si sucede, hay gente que sí tiene esa flexibilidad de hacerlo, pero... Gente que no está trabajando, no tiene nada que hacer. Ya sé. Los que no entendieron fue sarcasmo, cabrones. Ya sé, que por puro mini, por puro chilango. Entonces, muchos tienen bien satanizados a los chilangos en ese aspecto, de que, ay, es que ellos se la pasan quejándose. Pues por eso su ciudad está tan bonita como la tienen, güey, o sea, por eso ellos sí tienen, digo, o no es perfecta, vaya, pero ellos casi siempre tienen sus avenidas en buen estado, sus carriles bien delimitados, sus lucecitas, semáforos, banquetas, edificios bien conservados, porque pues ellos sí se quejan. Y a lo mejor obviamente ellos también tienen todavía problemas por solucionar, también tienen sobrepoblación en su transporte público, pero pues bueno, son problemas de una ciudad gigantesca, ¿no? Fíjate que en la empresa en la que trabajaba había un intérprete chino que era chilango, se llama Daniel Bielma. Un saludo, si es que llega a ver esto.
Y algo a lo que a mí me impresionó bastante es que, pues, el celular, nosotros siempre le ponemos, oye, pues, carcasa, oye, pues, la funda, que no le vaya a pasar nada, y te compras el más chingón, y como Regis, ¿verdad? Y lo que noto con él es de que trae su celular sin funda y pues con un chingo de golpes. Y le pregunto, oye, ¿por qué no le pones funda a tu celular? Me dice, no, pues es que en la Ciudad de México pues ya como 3 veces que me lo robaron este año, entonces pues ni para qué lo cuido. Sí. Y dices tú, a la madre, o sea, no te das cuenta de pues de las condiciones y el estrato económico en el que viven y cómo reaccionan las personas a eso, ¿verdad? Ajá. Sí, o sea, que ya generan incluso modificaciones en su estilo de vida por las problemáticas. Y simplemente no me puedo comprar el celular más chingón porque no sé si me lo van a robar mañana. Y no me cabía a mí, o sea, cuando lo vi dije, no me cabe en la cabeza. Porque no lo cuidan. Exacto, o sea, ¿cómo no? O sea, porque desde niño siempre te enseñaron a, digo, a cualquier persona le gustan las cosas de marcas, ¿verdad? Pero, o sea, el cuidar tus cosas, o sea... Sí, porque ya no va a haber otro. Exacto. Ya no va a haber otro. Porque... Oye, a menos que tengas un poder adquisitivo bien pasado de lanza, pues claro, pues es que lo tiro a la basura el siguiente mes porque ya salió tu celular más chingón, ¿verdad? Pero, o sea, no... Ay, ¿cómo decirlo? Es una barrera mental que tú dices... Sí, cabrón. De cómo el contexto también, obviamente. Lo siento, no te entiendo. Sí, o sea, obviamente el contexto tiene mucho que ver en tu estilo de vida. Por ejemplo, algo aquí muy de regios era tener camionetonas. Y de repente llegó la inseguridad y todos en carritos bien austeros. Digo, ahorita ya afortunadamente que se calmó la situación, otra vez ves chingo de camionetonas. Con madre, güey, que pagaste un chingo de deuda externa, pero la inseguridad, hijo de tu puta madre, o sea, te mamaste. A todos aquellos, denle like si guardas a tu mamá con su nombre y no con mamá por el gobierno del Calderón. Volviendo al tema del ego, el fascismo y la arquitectura. Ego, fascismo, arquitectura, urbanización, poder y... Ciencia y corrupción. Va a meritar una parte 2, pero englobando todo, cómo la arquitectura también termina siendo un... Bueno, ¿sabes qué? Ahorita que lo mencionas, se me acaba lo acabo de recordar. Creo que gracias a haber estudiado arquitectura, desarrollé más como esta conciencia social, porque no me acuerdo, creo que fue en sexto semestre o séptimo, llevé taller de diseño con enfoque en arquitectura social. Afortunadamente tuve una buena profesora que nos ayudó mucho a como que abrir ese panorama y ver las cosas pues con ese enfoque, ¿no? El social. Digo, pues obviamente en el taller de eso iba y sí me sirvió mucho como para generar esa conciencia. Sí, o ese sentido crítico, y aprendimos muchas cosas, o sea, lo que de verdad significa ser pobre, porque luego mucha gente tiene un concepto erróneo de la pobreza, de que si eres clase baja, media, y muchos piensan que es clase media, pero en realidad no. Y luego existe, oye, clase media baja, clase media alta, y luego clase baja media. Ajá, o clase trabajadora y clase, ¿sabes? Y eso se traduce también a un concepto de, oye, pues es que la educación va muy relacionada a la pobreza. ¿A qué me refiero? Un niño que sufre de hambre no retiene la misma información que un niño que tiene el estómago lleno, por así decirlo. Entonces, también me hizo darme cuenta de cómo mucha gente tiene satanizada, digo, yo sé que tampoco hay que romantizar, pero mucha gente tiene súper satanizada la pobreza, y luego salen estas pendejadas de que el pobre es pobre porque quiere y que los pobres no deben tener hijos. Y es como... O sea, porque luego también hay un argumento que se me hacía bien pendejo, que decía que los pobres eran los que más contaminaban, y es como... Vato... Dude, si sabes que tu empresa genera tantos desechos, o sea, no sé, emisiones CO2 o desechos tal cual como basura. Pues sí, ya ves el reporte que salió de Taylor Swift de quién sabe qué tantos vuelos comerciales equivalía a sus transcursos en el tour,
Y digo, tampoco es una guerra de que, ay, es que el pobre es esto o el rico es esto, sino O sea, no nos hagamos pendejos. Los vuelos de Taylor Swift no es a causa... O sea, vaya, el calentamiento global no es a causa de los vuelos de Taylor Swift. ¿Sí me explico? ajá, o de los pobres. Exactamente. Es realmente todo un sistema, nada más que la mayoría de las personas. Había esta imagen bien interesante de 3 escalones, de que uno era un pobre, el otro era un clase media y el otro pues como el oligarca o la clase alta, pero no eran escalones como así en sentido. O sea, que uno mide 5, el otro 10 y el otro 15, por así Ajá, decirlo. no, era como que el escalón del pobre, no sé, como 5 centímetros. Clase media, 10 centímetros. Y al del oligarca, 5 metros. Entonces, es chistoso como las personas satanizan a un grupo del que están muchísimo más emparentados de lo que ellos quisieran aceptar con respecto a lo que de verdad deberían de criticar. Y te digo, obviamente no quiero generar como esta percepción de, ay, es un comunista, porque es el primer argumento que te dicen cuando les haces ver a las personas esta clase de temas. Ay, es que eres un socialista o piensas que los ricos... No, o sea, qué chingón ser, tener como capacidad económica o qué sé yo. Y al final de cuentas, digo, lamentablemente el capitalismo es el sistema más estable, por así decirlo, que tenemos Pero para... a veces es el más destructivo. Sí, o sea, es a lo que voy, digo, por eso me refiero, lamentablemente es el más estable, pero al final de cuentas no sigue siendo una utopía que sería lo más chingón que tuviéramos, ¿verdad? Porque luego si ves ya las estadísticas, una persona de clase, digo, si hablamos solo en clase baja, media y alta, porque obviamente hay un chingo de definiciones para cada una, pero vamos a suponer como al consenso general de lo que es una clase baja, media y alta. Una persona de clase alta genera chingo madral de más consumo y contaminación y huella de carbono, como le quieran llamar, que una familia completa de la clase baja. Entonces, estos argumentos de que es que tenemos sobrepoblación por culpa de los pobres o que toda la contaminación es porque hay un chingo de pobres y es como... No, simplemente vete al territorio que genera su hogar, ¿verdad? O sea, no compares, lamentablemente, 30 metros cuadrados a ¿cuánto? 2,000 metros 3,000, cuadrados no sé. para 4 personas, para 5 personas, Ajá. y en esos 30 metros cuadrados viven 6, o sea, la huella de carbono es muy diferente, a proporción. Ajá, exacto. Entonces, volviendo al tema de la sobrepoblación, no existe la sobrepoblación. Mucha gente dice, es que ya no hay que tener hijos porque estamos sobrepoblados. Y te das cuenta de que no. O sea, el mundo tiene capacidad todavía para quién sabe qué tantos miles de millones de personas. El detalle es la desigualdad Geográfica. Es la desigualdad como económica y la mala distribución de estos, porque digo, obviamente no vamos a caer en la utopía de que todos van a recibir lo mismo y no, o sea, a lo mejor ese sistema no es funcional porque siempre va a haber gente que va a querer más o va a señalar el que tiene más, oye, ¿por qué? ¿Sabes? Entonces, eso es una utopía, pero no vamos a caer en la mentira de que es una sobrepoblación, porque realmente no es sobrepoblación, simplemente tú tienes esa percepción porque eres una persona que vive en una ciudad con problemas de tráfico y así, entonces tienes la percepción de que está sobrepoblado. Pero luego te vas a las afueras de la ciudad. No te veas tan lejos, vete a Coahuila. Ajá, exacto. O sea, aquí a la izquierda de Nuevo León, por así decirlo. De que no hay nada, de que no existe, que es un saltillo, o sea. ¿Dónde está el Jack? Ya sé, en Coahuila. Sí, de que, oye, ¿y aquí en dónde está el Oxxo, no? Entonces, no existe tal cosa como la sobrepoblación, simplemente es la percepción que tienes tú en tu contexto. Y no es que los pobres sean culpables de tus problemas, porque creo que las personas siempre buscan a alguien a quien culpar. Los pobres a los ricos a los pobres. ¿A quién hacer responsables? Ajá, exacto. Entonces, nunca tienen el sentido de autocrítica o de reflexionar sobre sí mismos. En cualquier ratito se va a cortar esto. No, pues hay que concluir. Hay que concluir. Bueno. Y pues así, o sea, en resumen, creo que, digo, todo lo que hemos hablado ha sido muy interesante sobre cómo las personas tenemos capacidad de raciocinio, de decidir
usar nuestro poder para un bien o para algo más egoísta, y esto aplica pues en todos los ámbitos, ciencia, arte, política. El arte también es algo muy de egocentrismo, etcétera, etcétera. Y pues creo que como quiera es un tema muy extenso y da para mucho más. Bueno, esto va a ameritar parte 2, pero ya para irnos, recomienda un libro, una película, una canción que le quieras compartir a la audiencia. Qué difícil, te digo, es muy difícil para leer. Libro. La película ya me la imagino cuál. Interestelar. Sí, sí, es una película que trata mucho el tema de como el amor de familia y la ciencia en un aspecto muy artístico, no sé, incluso. Libro, pues he leído varios, a lo mejor no muchos así muy significativos, pero el que me ayudó mucho para comprender muchas cosas es uno del autor Walter Rizzo, que se llama No te necesito, te prefiero. Habla sobre la vida en relación de pareja y cómo tener cada uno sus límites y tiempos. Y canción, no sé, cualquier cosa de la cantante de Enya es una joya, y más que nada como para relajarte. Está. Muchas gracias por el capítulo. Esperen la parte 2. No creo que tarde tanto en salir. Y pues ya, sería todo. Muchas gracias por ver el video. No, pues, obviamente siempre es un gusto platicar y compartir opiniones. Obviamente sí, este es un tema súper extenso y que, pues, como te digo, es parte de mi personalidad el ir escarbando, y esto obviamente puede escalar a un chingo de temas más, pero pues el tiempo hay que... Lo bonito es que aunque puedas tener ideas diferentes, poderlas rebotar y aceptar. Bueno, a lo mejor no comulgues con ellas, pero oye, puedes decir, agarré esta parte buena que pues que al final de cuentas valió de algo, ¿verdad? Por decir, oye, pues a lo mejor el capital, como decíamos, el capitalismo no es lo mejor que existe, pero es lo más estable. Pero oye, pues ¿sabes qué es lo ideal? Oye, pues que todos tengan una vivienda digna, que lamentablemente así no es. ¿Y qué promociona eso? El comunismo. Tal vez. Sí, o sea, yo creo que lo ideal es no ser polar, o sea, más, menos, sino tratar de... Matices. Sí, o matizar. sea, ser muy imparcial en general, en política, opiniones, para tener sentido crítico, porque luego caes ya en fanatismos, fascismo, no sé. Entonces, creo que es bueno, sí, ser como muy... un poco de esto, un poco de aquello. Está. Nos vemos.